Muy buenos días. Irresponsable, innecesaria, frívola o promotora de la pedofilia y de las violencias que le gustan de llamarlas machistas. Todos estos calificativos son atribuibles a Irene Montero. Lo digo ahora, antes de que la ministra de Igualdad convierta en ley o llegue a castigar penalmente lo que a su juicio sea violencia política. Y es que este martes la cúpula de supuesta igualdad, con la ministra a la cabeza, presentó la denominada Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 con cargo al erario público, es decir, a todos sus bolsillos de 2.308 millones de euros. Unas 266 medidas entre las que se marca claramente perseguir como violencia machista los ataques a las mujeres que se dedican a la política, insultos, violencia psicológica o simbólica, ataques mediáticos o incluso críticas en las redes sociales. Este documento incluye también un catálogo de ejemplos y salidas de tono, insultos y amenazas que han recibido diferentes políticas de todo el espectro político, a excepción de Vox, claro. De lo que se olvida este informe es de que su actual número 2, Ángela Rodríguez Pan, calificó de puta y coja, esto es literal, a una compañera de partido con una discapacidad, o que Pablo Iglesias se refería a Ana Botella como esposa de, nombrada por y sin preparación, o cuando dijo que azotaría hasta sangrar a la periodista Mariló Montero. También de Cristina Cifuentes, que salió de casa y fue acorralada, escupida, insultada y amenazada. Irene Montero, por su parte, sí es colocada como víctima en estas páginas. Su virulencia revela que las urgencias son solo las de la ambición y el capricho. Sus lealtades pasan por sí misma y las suyas. La ministra de Igualdad es la política cuyo mérito más notable es el de crear una ley, la del solo sí es sí, que solo ha servido para poner de patitas en la calle a violadores y agresores sexuales. Su parche a tal fiasco es ahora el de poner pulseras telemáticas. Casi 200 delincuentes se han visto beneficiados por su norma y el contador no deja de subir. Pero claro, esto es un mulo, una carnívora campaña de los malvados y ultras medios de comunicación y la responsabilidad final de los fachas con toga. Nadie se traga ya este cuento, nadie compra su victimismo y las verdaderas víctimas ven ahora el rostro de su agresor en Irene Montero. El miércoles aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar y volvemos a tener en nuestra mesa a Julia Ariza. Muy buenos días. Pues aquí estoy porque he venido, que decía el otro. Y la verdad es que me ha interesado mucho, os he ido siguiendo estos días, me ha interesado mucho esa cosa de que la gran acusación que le han hecho a García Gallardo, ya muy famoso en toda España por los sucesos conocidos, ha sido que por su culpa se ha opacado la crítica a las cosas terribles que hace el gobierno de Sánchez. Entonces, claro, quienes hacían esa crítica sacaban en sus portadas, en sus titulares, en todas sus noticias y en sus tertulias a García Gallardo. Y yo me pregunto, ¿no podían haber decidido seguir sacando en sus titulares, en sus portadas y en sus noticias los errores del gobierno de Sánchez? ¿Por qué los medios, entre comillas, de la derecha, yo creo que no existen, pero bueno, existen muy pocos, esos medios de la derecha han comprado la mercancía averiada de los medios de la izquierda, que por supuesto se echaron en tromba contra García Gallardo, por una razón muy sencilla, y es que la izquierda, en su agenda abortista, no está dispuesta a retroceder un solo milímetro. En el momento en que alguien da un pequeño pasito, como ha sido el de García Gallardo, de simplemente proponer que las mujeres puedan tener acceso a esa ecografía 4D, que puedan en un momento determinado escuchar los latidos de la criatura que llevan en el vientre. Bueno, cuando se ha propuesto eso, la izquierda ha salido en tromba. ¿Por qué? Por razones electorales, obviamente, porque creen que ese discurso, pues como hay muchas personas que han abortado o que lo abortan habitualmente, porque hay muchos intereses económicos en centros abortivos, porque hay mucha ideología detrás de ese asunto, porque hay mucha desinformación, pues resulta que han conseguido que los medios de la derecha, entre comillas, insisto, le hayan comprado la apertura de los informativos, la apertura de las tertulias, los comentarios. Y ellos mismos han sido los sujetos que han ejecutado el opacamiento de la crítica al gobierno de Sánchez. Es decir,
no ha sido García Gallardo el que ha opacado, el que ha evitado que continúe la crítica a las cosas que hace Sánchez y su gobierno. No, han sido los medios que han comprado las aperturas de informativos y los comentarios de la izquierda, los han incorporado en sus propias redacciones y en sus propios programas, y por eso García Gallardo ha tenido que sufrir las críticas que ha sufrido. Pero es una enorme contradicción de los propios medios de comunicación. Si los medios antes de ayer o ayer hubieran decidido abrir sus informativos y sus comentarios en las tertulias sobre, por ejemplo, la corrupción de la red de corrupción de las niñas en Valencia, que ha sido un tema importantísimo, sobre los actos de gobierno que tú misma has mencionado estos días, del propio Sánchez o de Irene Montero o de cualquiera de sus ministros, pues García Gallardo no hubiera sido el titular. Pero las cosas son así, pero yo creo que es muy importante que la gente reflexione sobre esa realidad, y es que los medios de la derecha... ¿Y por qué lo hacen? Dice, porque no, tampoco es casualidad, ¿eh? Es decir, vamos a hacer ya el estrambote de esta poesía. Es decir, lo hacen porque odian a Vox. ¿Y por qué odian a Vox? Porque muchos de ellos viven de la subvención pública ya y saben que con el Partido Popular van a seguir viviendo de la subvención pública. Y no quieren ni oír hablar de Vox, porque Vox plantea la reducción de las subvenciones a los sindicatos, a los medios de comunicación, a Televisión Española, a tantas y tantas cosas que no suponen una redistribución real de la riqueza, ni una redistribución justa de la riqueza. Entonces, esos medios que tienen miedo a Vox, en cuanto Vox se mueve, reaccionan exactamente igual que los medios de la izquierda. Entonces, bueno, pues será cuestión de tiempo, será cuestión de fortalecer algunos medios de la derecha, de la derecha real, y que sean capaces de tener también potencia suficiente para llegar a muchos millones de espectadores o a muchos millones de lectores, ¿no? Esos otros titulares, Julio, de las noticias de las que no se habla, los encontramos en tu canal de Telegram, ¿no? Sí, hombre, ojalá aprovechemos hoy para entrar. Os puedo contar más o menos las cosas que tienen un cierto interés esta mañana en Telegram. Hay bueno, concretamente os he puesto un vídeo, me parece interesante también para ver lo que está pasando en Estados Unidos en el certamen de Miss Universo en New Orleans, ¿no? No. ¿No puedo usar esas imágenes? No puedes usar esas imágenes. Bien. Bueno, pues fenomenal. Aparte de eso, asuntos un montón de temas. ¿Habías puesto algo de la Agenda 2030? Me ha parecido leer esta mañana. Hay un artículo delicioso e interesantísimo sobre el tema de la Agenda 2030. Tenéis un vídeo también, espero que lo podamos usar, de un ingeniero explicando todo este tema de los coches eléctricos y el tema del hidrógeno, que me parece... Vamos, está explicado con tal sencillez y con tal claridad que vale la pena que lo veáis, ese vídeo. Y luego hay algunas otras cosas interesantes, por ejemplo, el parque de los coches eléctricos comprado por la Guardia Civil. Que lo contará Ana Agulló en sus crónicas de manicomio. No te adelantes a la genial. escaleta del día de hoy. Pues siendo que, en fin, veréis también el clima que había ayer por el Mediterráneo español, que yo estuve almorzando a 23 grados. En el norte no tanto, porque en Lugo se han levantado con nieve. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, bueno, regulares, tampoco tiremos cohetes. Yo espero que sea mi último día de hablar sobre Castilla y León, porque creo que dura demasiado la fiesta esa, y que le estamos haciendo el caldo un gordo a Pedro Sánchez, no por lo que pasó, sino porque, venga a darle vueltas, porque a él le va muy bien. A lo que ha dicho Julio solo añadiría una cosa, que es que, claro, el PSOE ha salido en tromba porque el PP está muy incómodo en esto. Si fuera un debate en el que el PP supiera qué decir, el PSOE no podría salir en comba porque no perforaría. Pero ahora está exactamente poniendo el dedo en el ojo donde le interesa, además de todo lo demás, en eso. Con lo cual, no solamente mantiene entretenido al país en una cosa, no solamente esto, no solamente al cabo, sino que simplemente deja al PP y a Feijóo con el traserico, con el pompis al aire, dije ayer, y esto le va muy bien porque está poniendo cizaña en una relación que, si se encizaña mucho, será imposible, y si es imposible, le da la carta a él para, perdiendo, poder gobernar.
De todos modos, aparte de eso, yo esta mañana me he encontrado que sí que volví a ver ministros y ministras por todo sitio, y la señora Montero Sobre todo Cuadrado... la de Reyes Maroto, que ha estado en diversos medios de no, esta comunicación. no he visto, me he quedado Debe ser con... que ayer nos escuchó de que no la veíamos por ninguna parte, Sí, y que porque parece lo que dijimos su aquí. campaña estaba siendo bastante floja y se ha Porque lo dijimos lanzado aquí. a las entrevistas. No, yo he visto a Montero Cuadrado, no al Cuadrado, sino Cuadrado para diferenciar de la otra Montero. Y entonces ha dicho una cosa que me ha parecido interesantísima, porque ha dicho que no van a aceptar nada que lleve a revisar a la mujer su decisión. Eso es muy interesante. O sea, porque ahora entiendo por qué el sí es sí no se va a revisar. Pues claro, si revisar es una idiotez, una tontería. No sé exactamente qué palabra ha usado, pero no se debe hacer. Yo entiendo que recular, que sería revisar, es peligrosísimo. Entonces lo que hay que hacer es que la gente no piense, ni ellos tampoco han pensado, sino que tome decisiones, el primo primi que llamaban los filósofos, es decir, en caliente, cuando te han pisado, si te pisan el pie, el taco que sueltas, esa es la decisión buena, no la reflexiva después. Bueno, pues que sepan que eso contradice la especie humana. O sea, la diferencia entre el hombre y el chimpancé, o el gorila probablemente, más orangután en este caso, sería esta, que el hombre es capaz de rectificar y el chimpancé, el orangután y estos no. No tienen sistema nervioso como para tirar para atrás la decisión, pensar que han actuado mal y cambiar. ¿No has felicitado a Alberto Garzón, que ha tenido a su hijo? Felicité ayer. Lo felicitamos ayer. Sí. Lo que no he felicitado es a Alba por el editorial, que me ha gustado como lo de ella. Y resulta que el hospital era de gestión privada. Sí, eso es. Xavier Orcajo, muy Eso buenos salió días. aquí ayer. Garzón no da una, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, me gustaría añadir una cosa respecto a lo de los orangutanes y los homínidos, ¿no? Otro bicho. En este caso, oye, pues yo tengo la sensación de que los de izquierdas de este país son más tendentes a los homínidos y los de derecha somos más tendentes a los primates. Me voy a explicar. En materia... Primates somos todos, también. No, bueno, sí, pero ya... Unos más que otros, como decía. A los orangutanes, entonces. Yo no quería insultar, pero si no me se estás insultó. obligando. Vamos a ver, es una estrategia de libro lo que está haciendo el PSOE, lo que está haciendo la Moncloa, lo que está haciendo Sánchez. A ver, ¿cómo me cargo yo unas encuestas que me van mal? A ver, el eslabón más débil, ¿cuál es? La relación entre PP y Vox, a por ellos, OE. Ya. Y además con una cosa súper actuada, casi escenificada al milímetro, con algún error, por cierto, de la señora portavoz del gobierno, pero da igual. Han hecho lo que se esperaba de ellos que hicieran, incidir en el eslabón más débil para ver si rompen, si fragmentan posibles alianzas futuras o pasadas del Partido Popular y de Vox. Lo incomprensible es lo otro, tanto en el terreno de Feijóo como en el terreno de Abascal. En los dos. ¿Quién es el primero que ayer sale a decir, hombre, a lo mejor nos tenemos que replantear este gobierno de alianza en Castilla y León? Garriga. Tiene que ser Garriga el que salga a decir eso. Después sale Iván Espinosa de los Monteros. Hombre, pues no sé, yo la verdad es que si por esto se pone en riesgo el gobierno de Castilla y León, poco valía el gobierno de Castilla y León. No me parece lo apropiado. Es no entender que te están provocando y que has entrado al trapo. En el caso de Feijóo, pues exactamente igual. Este ya se sabe que es poco partidario de los gobiernos de alianza con Vox, pero no hay que olvidarse de una cosa, es que Feijóo alabó ese gobierno en coalición en Castilla y León con Vox. Así es que, por favor, que sea coherente. Lo que no puedes hacer es avalar eso con un programa discutido, debatido, y que por una pequeña cosa, porque no deja de ser una pequeña cosa, por cierto, hombre, sí, no me pongas esa cara porque no hay ninguna mujer que aborte o deje de abortar por escuchar el latido del niño o la foto en 4D. No la hay, es así. Pues los pro vida te dirán que muchas. Es bonito, nos gusta porque tira hacia el lado de los que estamos en la defensa de la vida, pues sí, pero objetivamente, ¿de verdad pensáis que la mujer que tiene pensado abortar va a dejar de hacerlo porque escucha el latido? ¿Qué pensáis? ¿Que si se pone la mano en la tripa no lo nota? Bueno, pero te está siendo, fíjate, Javier. Bueno, ya Dejadme- entramos en el Termino el debate. argumento político. El argumento político es que los homínidos parecen de izquierdas y los orangutanes de derechas. Han cometido un error de libro y veremos a dónde nos lleva una fruslería. Puede acabar dinamitando Un gobierno. siendo que un señor sabe que no va a tener nunca mayoría absoluta porque no se le da ninguna encuesta, y siendo en el otro caso pues que también van a tener que empezar a entender que no van a ganar las elecciones del final del año que viene.
que si acaso pues tendrán algún diputado más, pero que no están en la opción de ser presidentes del gobierno, Santiago Abascal, con mucho que a algunos les pese. No, no. Por lo tanto, hay que ser objetivamente pues más utilitaristas, hay que ser más pragmáticos, hay que decir, bueno, vamos a ver, o nos apañamos tú y yo, o estos van a seguir gobernando. ¿Eso es lo que le queréis decir a los ciudadanos? ¿De verdad? Ahora vamos con el debate de la mesa, Xavier, pero antes de que se me olvide, sí conocemos un testimonio, lo conocen todos nuestros espectadores gracias a ese documental que hicimos de Inocentes, donde una mujer dijo que no había abortado precisamente por escuchar el latido de su bebé. ¿Cuántas has dicho? Una mujer. ¿Cuántas? En el documental que hemos visto en Inocentes, pero es el documental claro nuestro. ejemplo. Bueno, David pero si García, es muy uno, buenos ya- días. ya ha valido Muy buenos la pena. días, encantado de estar aquí una vez más, y más en esta mesa con 4 titanes. Hemos empezado el editorial y hemos continuado. Y yo, como me gusta coger muchas veces el libro que vais soltando, voy a coger lo del eslabón más débil. Y en este caso tiene razón, el eslabón más débil y el gobierno ido por él es el Partido Popular. Partido Popular que todo el mundo sabemos que se llama Partido Popular porque PSOE ya estaba cogido y no lo podían coger ya, porque el Partido Popular ya no se diferencia del PSOE. Lo que ha pasado aquí claramente es que el Partido Popular pensaba que esta medida va a pasar sin ruido y en el momento que lo han señalado como es un tibio y tiene miedo al que dirán, enseguida se han puesto nerviosos. Porque muy bien has dicho que Feijóo dio su bendición al pacto en Castilla y León, el pacto de Castilla y León sigue siendo el que es y fuerte, pero lo hemos visto en Andalucía, el incumplimiento de las medidas pactadas para los presupuestos, para el gobierno de Andalucía, como ha sido el Partido Popular, el que siempre va incumpliendo lo que dice, y en esta acción todo sale desde la Consejería de Sanidad, cuando ven el revuelo, se echan para atrás y recogen cable. ¿Qué hacen los medios supuestamente de derechas? Pues salen en tropel a cargar para intentar señalar a Vox, en este caso. Y nosotros creo que lo dijo muy bien ayer Iván Espinosa Los Monteros, y puedo aprovechar para mandar todo mi apoyo a Juan García Gallardo, que ayer recibió una serie de insultos que creo que no se tienen que soltar nunca a nadie, y menos por un medio de comunicación. Y hay que apoyar a Juan García Gallardo, que está ahora mismo en la línea de tiro de todo el mundo y creo que está demostrando estar a un nivel muy superlativo al resto de compañeros que tiene enfrente, sobre todo la bancada socialista y del Partido Popular. Yo quiero decir bien claro que aquí el eslabón débil es el Partido Popular, es el partido de prisa, el PP, partido de prisa, porque se ha demostrado además que en el momento que le aprieta las tuercas, el Partido Popular se echa para atrás. Y es lo que lleva haciendo durante toda su existencia, decir una cosa y no hacerla. Y así ha sido durante la legislatura de Rajoy y lo ha sido siendo durante todo este tiempo. Y ahora se asustan cuando Vox llega y promete lo que dice. Porque nosotros decimos y cumplimos. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular. Que en el momento que se ponen los ruidos y nerviosos, nosotros estamos tranquilos y encajamos los golpes. Porque si entras al final en el juego de la política, al fajador, sabes que vas a recibir golpes y no nos ponemos nerviosos. Porque hay muchos que son de puño de hierro, pero de mandíbula de cristal. Y yo creo que el señor Mañueco y el señor Feijóo son de los de mandíbula de cristal. Empezamos, si os parece, con este asunto de Castilla y León, porque hoy, como señalaba Julio y también denunciaba de las últimas horas, ha vuelto a ser tema de portada en la mayoría de los medios de comunicación, algunas de ellas informaciones que se contradicen unas a otras. El diario ABC, que además lo publica nuestro habitual contertulio Mariano Calleja y del que nos fiamos bastante, dice que Mañueco estaría sopesando adelantar las elecciones autonómicas en Castilla y León después de que esa cuerda se haya tensionado entre Vox y el Partido Popular. Sin embargo, otros periódicos señalan que Mañueco no quiere volver a las urnas. ¿Qué hemos visto también en los medios de comunicación? Pues, como bien señalaba Fran Casa, María Jesús Montero, diciendo que desde el Gobierno no van a permitir ningún retroceso en los derechos de las mujeres. Escuchen. El Gobierno ha sido muy contundente desde el primer día y también el Partido Socialista en el sentido de que no íbamos a permitir que se produjera ningún tipo de retroceso en los avances que las mujeres tienen reconocidas en sus leyes, ni tampoco íbamos a permitir que se generara coacción alguna al ejercicio de esas libertades y de esos derechos. Y desde el Partido Popular han llamado directamente responsable a Juan García Gallardo. Ha sido Borja Semper el que de nuevo hoy ha vuelto a la carga contra el vicepresidente de Castilla y León.
Yo creo que lo que los gobiernos necesitan y lo que más necesita Castilla y León y España en este momento es estabilidad, es sensatez y es gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o a generar incendios. Yo dije hace unos días que Vox es un chollo para el gobierno y se retroalimentan. Esto es lo que no puede ser. Bueno, se ha generado mucha confusión en los últimos días acerca de este protocolo por la vida que anunciaba Juan García Gallardo y con el que habría llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Desde ambas partes, a lo único que se refieren es a una nota de prensa. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice exactamente esa nota de prensa que emitió la Consejería de Sanidad sobre estas medidas. El acuerdo de legislatura firmado entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León fue claro. Apoyarían a las familias y a la natalidad. Apenas un año más tarde, el Gobierno de coalición anunció la concreción de estas medidas en un comunicado que para la presidencia del Gobierno Nacional de España podría restringir los derechos de las mujeres. Pero, ¿esto es así? Vamos a analizar estas medidas. La primera, garantizará a la madre gestante el acceso a un psicólogo si así lo precisa, siendo derivada desde la atención primaria a los equipos de salud mental. La segunda, un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada para el primer trimestre del embarazo. En el mismo no se afirma que sustituya el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, es decir, al protocolo para abortar. Lo que sí se monitorizará será la frecuencia cardíaca para detectar un retraso del crecimiento, alteraciones en el líquido amniótico o factores de riesgo materno como hipertensión o diabetes. Además, se promoverá el acceso a la ecografía 4D, pudiendo ver cómo se mueve el bebé en tiempo real y dejando bien claro que esta técnica ecográfica no sustituye a los estudios ecográficos estandarizados, tan solo sería complementaria. Por último, se velará por el respeto a la objeción de conciencia, pudiendo los profesionales sanitarios negarse a practicar abortos mediante una manifestación anticipada y por escrito. Y eso sí, obligándoles a que dispensen tratamiento adecuado a las mujeres que antes o después de abortar lo necesiten. ¿Restringen estas medidas los derechos de las mujeres o más bien los mejoran y amplían? Esa es, repito, la nota de prensa a la que tanto Partido Popular como Vox saluden en las últimas horas sobre este protocolo. Francas. Es que quiero arreglar una cosa que creo que no me he explicado, porque a mí me pasó como a Javier que no me gusta insultar. Entonces yo no he hablado de que la izquierda fuera orangutanes. He dicho que la izquierda nos quiere orangutanes, que es un poco distinto cuando la señora Montero, que por cierto es la entrevista, es lo que he sacado aquí, cuando la señora Montero dice que no aceptará que la gente se replantee cosas. Entonces he dicho que si no aceptan que la gente se replantee es porque nos quieren lo que se quiera, pero lo más próximo es chimpancé. Hombre, sería más próximo filogenéticamente el hilobates, que es el gibón, pero para no entrar en detalles de diferencias cromosómicas, lo hago un poco más vasto, ¿no? Entonces, y además, vuelvo a decir, yo no hablaba tampoco de lo de Castilla y León, que he dicho que ya me interesa muy poco, sino de la ley del sí y el no rectificar. Lo de Castilla y León, he dicho lo que he dicho, que es que el PSOE ha encontrado un agujero perfecto para ponerle el dedo en el ojo a la relación PP y PSOE. O sea, creo que hay PP y Vox. Xavier. Mira, yo también quiero matizar mis palabras anteriores. Yo lo que quiero decir es que muchos españoles empezamos a estar hartos de la obsesión por la diferencia. La obsesión por la diferencia, el mirar por el retrovisor, nos está aburriendo. Entendemos que estamos en una situación muy grave para lo que le pasa a este país y a nuestra sociedad, la inflación, el paro. A ver si nos enteramos. Necesitamos un cambio de gobierno ya, y eso va por encima de cualquier otra pretensión partidaria. ¿Esto es tan difícil de entender, caramba? Pues parece que sí, porque quienes ponen las objeciones partidarias no son... Bueno, hay un tío en Castilla-La Mancha de Podemos que ha dicho que con paje no va ni a coger dinero. Pero aparte de eso, las encuestas de la los que se caracterizan por el rollo de poner obsesiones de distancia, warnings, podríamos decir, son el Partido Popular y Vox. Mira tú, los dos de los que depende que los españoles podamos ser salvados. Si yo no voy a discutir si hay razones para no votar el presupuesto en Madrid, o hay razones para creer que Juan García Gallardo... Me da igual todo eso. Lo que quiero es una sutileza general, en la comprensión absolutamente inexorable de que solo podremos ser salvados si hay un acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Tienes toda la razón. ¿Qué opino yo? Yo opino que pues los estrategas de los dos partidos citados no han pasado el calendario y siguen en la fase anterior a cuando había un gobierno de coalición en España.
En aquella fase, pues la obsesión por diferenciarse podía tener mucho sentido, ¿quién se lo va a discutir? Pero hay que pasar página. Estamos en otra circunstancia. En la circunstancia actual hay una razón mayor, que es dar un cambio político en España. ¿Sabes qué puede romper eso? La manifestación de este sábado. Es posible, ojalá tenga mucha... Si la manifestación del 21 es un éxito, el complejo de la foto de Colón, que es lo que más daño ha hecho, eso ojalá, se caerá sola, porque dirán es que la gente está detrás nuestra. Pero y entonces tenemos el problema resuelto. ¿Cómo acudimos a esa manifestación? Pues llenando Madrid, así, y está apuntándose mucha gente. Yo tengo plena confianza en que los españoles no van a desaprovechar, no vamos a desaprovechar una oportunidad de que nos dejen salir a la calle a decirle lo que pensamos a Sánchez. Pero el Partido Ahora Popular, bien, sí. Los partidos, con alguna excepción, Vox en este caso, pues no ha tenido ningún inconveniente. Pero hay un llamado interno en las filas del Partido Popular o de Ciudadanos. Vamos a No ver lo hay. precisamente Y, cómo por lo Alberto tanto, Núñez Feijóo no acudirá a la manifestación de este sábado en la Plaza de Cibeles, una manifestación además convocada por la sociedad civil, y tampoco los otros dirigentes del Partido Popular, bajo mandato parece de Feijóo. Villacís marca su postura. Yo estoy de acuerdo en que cada persona tenga su opinión. Yo, por ejemplo, sí que voy a ir. Y yo creo que en un partido liberal no obliga a nadie. O sea, pues quien quiera ir que vaya y quien no quiera que no vaya. Y anuncia que acudirá a la manifestación contra Sánchez que se celebre este próximo sábado. Más de una centena de colectivos por la sociedad civil han llamado a los partidos constitucionalistas a levantarse por España, la Constitución y la democracia. Un encuentro en la Plaza de Cibeles tras el rechazo por parte de la delegación del Gobierno en Madrid a celebrarse en la de Colón por coincidir con otra concentración y a la que también acudirán muchos dirigentes de Vox como Santiago Abascal. El Partido Popular ya ha anunciado que hará acto de presencia, quien no, su presidente, Núñez Feijóo. Una decisión que podría haber llegado después de conocer los recientes acontecimientos en los gobiernos de Castilla y León y en la región de Murcia y evitar así una nueva foto de Colón. Además, el líder popular insiste en su OPA para atraer talento de la formación naranja tras culminar su proceso de refundación el pasado fin de semana. Begoña Villacís e Inés Arrimadas son dos de los principales activos que querría atraer a la dirección popular. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, con el recuerdo reciente de las malas experiencias del pasado, ya ha anunciado que no lo valora, al menos en las listas que elabore para los próximos comicios en la comunidad. Sí va a estar la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, pero lo que aseguran desde fuentes del Partido Popular es que el protagonismo lo debe tener única y exclusivamente la ciudadanía. Tiene toda la razón, vamos, y gracias a Dios que lo convoca la ciudadanía, porque si lo convocara o PP o Vox, creo que mucha gente haría bien en no ir, porque eso tiene que ser la ciudadanía y los partidos que se apunten, pero no para ir delante, sino como ciudadanos que se apunten, que estará muy bien. Pero al día siguiente, según el éxito, veremos quién se arrepiente de haber ido o no. Julio. Perdón. Me divierte mucho ver a Cayetana, decir que Cayetana representa al Partido Popular me parece de broma. Cayetana siempre se ha representado exclusivamente a sí misma y no tiene más objetivos, desde mi punto de vista, que representarse a sí misma y seguir en la palestra de alguna manera viva, ¿no? Esperando unos mejores tiempos en su propia organización, si es que sigue en la organización, ¿no? Ver la cara de Díaz Ayuso cuando le dicen que le van a meter a Inés Arrimadas y a Begoña Villacís, que son también dos mujeres con temperamento y con personalidad política propia, pues seguro que Isabel Díaz Ayuso pues tampoco le apetece mucho, ¿no? Es decir, como mujer, como política, pues seguro que no le apetece mucho, ¿no? En cualquier caso, sí que es importante la manifestación, tan importante que nosotros como medio de comunicación el sábado haremos un programa especial cubriendo en directo la manifestación, como hemos hecho cada vez que nos ha parecido que una movilización pública de los ciudadanos merece nuestro respaldo y nuestra cobertura, ¿no? Seguramente el resto de medios de comunicación no entenderán que sea necesario hacer una cobertura en directo y digamos, utilizar una parte de la programación y de sus medios técnicos y humanos para dar cobertura a eso, aunque vayan 1 millón de personas, porque los medios, en general, también los medios, insisto, de la derecha, están en otra cosa, funcionan con otras variables y con otros intereses. Y respecto al tema de García Gallardo y del aborto, pues yo tengo que decir que en la agenda ideológica de la izquierda da por descontado
que no va a haber ninguna intromisión por parte de la agenda ideológica de la derecha, porque saben que no existe. La derecha política tradicional, clásica, no defiende ninguna agenda ideológica. Están en la Agenda 2030 con todas las consecuencias que tiene la Agenda 2030, y quien se ha leído punto a punto el contenido de esa Agenda 2030 sabe que coincide punto por punto con la agenda ideológica de la izquierda. Por eso es asumida por todas las formaciones políticas en la derecha y en la izquierda. Tratar de llegar al poder, y estoy muy de acuerdo con Javier en que hay que buscar por todos los medios ir a por los objetivos grandes, los objetivos importantes. El problema es distinguir cuáles son los objetivos importantes. Es decir, efectivamente, que Sánchez deje de estar en la Moncloa y deje de gobernar este país con sus aliados políticos, que son probablemente lo más esperpéntico con lo que se puede gobernar este país, con gente muy poco formada, con gente para los que el odio es un motor de su acción política, pues sin duda alguna es muy importante ese objetivo. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que para tener algo que hacer cuando llegues al poder, distinto a lo que están haciendo los que hay, tienes que tener una agenda. Y tienes que tener unos valores, y tienes que tener unas ideas, y tienes que estar dispuesto a pelearte con la izquierda en serio para impulsar tus ideas, tus valores y tus propuestas políticas. Claro, si a la que haces una pequeña propuesta política siempre vas a encontrar elementos para decir, no, está usted buscando la desunión, usted no está por el objetivo grande, en realidad lo que estás haciendo es propiciar un camino en el que al final lo que se va a hacer desde el gobierno es lo mismo que estaban haciendo los otros. Entonces, yo creo que tenemos que mirar esto con una cierta perspectiva, ¿no? Es decir, lo que pueda ocurrir a partir de que se ponen de acuerdo el consejero de Sanidad y el presidente de Castilla y León con un vicepresidente que representa a un partido que es aliado en el gobierno, al que le dicen, oye, no hay ningún problema poner en marcha ese protocolo, se lo dan por escrito, le dan por escrito que hay que cambiar los protocolos y que se va a poder fomentar que las mujeres tengan más información. Si ante ese argumento tan reiterativo y tan duro de la izquierda decir, ustedes están recortando derechos a las mujeres embarazadas, que es simplemente una mentira, una puñetera mentira, la derecha se desmonta, se desune y se va casi al traste el único gobierno de coalición que está funcionando entre el PP y Vox, pues quiere decir que algo vamos a tener que arreglar antes. Porque si no, el camino hacia el desalojo de Sánchez es un camino hacia la nada. Es un camino hacia otro Sánchez. Entonces, creo que... Un Rajoy. Bueno, llámale como quieras, pero creo que debemos analizar este tema con una amplitud o quizás con una perspectiva un poco mayor. Me da la sensación, ¿eh? David. No, yo tengo claro que, a ver, el objetivo no te lo hemos dicho y creo que se demostró nuevamente. Es que al final el eslabón más débil, lo hemos dicho antes, es el Partido Popular. ¿Por qué? Y me explico. Hablamos de que el objetivo más grande que hay es devolver a España a donde él se merece, y eso pasa por echar a Sánchez. Pero una vez que has echado a Sánchez, ¿qué haces? Lo ha dicho antes Julio, necesitas una ruta. Y esa ruta comienza por desmontar todas las leyes ideológicas de la izquierda que el Partido Popular está demostrando una y otra vez más que no está dispuesto a hacer. Tenemos la ley de memoria histórica, tenemos la ley Strand, tenemos la ley de Biogen, que está manteniendo allá donde ha gobernado el Partido Popular y tiene mayorías. Está pasando en Galicia, está pasando en Andalucía, está pasando en Madrid. Allá donde está pasando, está pasando. Tenemos a un señor que se dedica en un medio de comunicación a atacar directamente a una persona que ha propuesto tener la libertad de una mujer, de que se haga una ecografía, escuche el latido, pero no ataca, por ejemplo, al PP porque mantenga en la Comunidad de Madrid la ley trans. Y esa es la diferencia. La diferencia que nosotros tenemos es que tenemos unos, como ha dicho Julio, tenemos unos valores y tenemos unas ideas que estamos dispuestos a defender. Y Santiago Abascal lo ha dicho más de una vez, nuestro objetivo es España. Y él lo dijo bien claro, estaban dispuestos a apoyar, nosotros estamos dispuestos a apoyar una moción de censura del Partido Popular. El Partido Popular no capaz de ceder. La única diferencia que tenemos ahora mismo entre el Partido Popular y Vox es que nosotros sí que tenemos una agenda diferente, que es España decide, la agenda España. Nosotros presentamos una alternativa, pero mientras el Partido Popular abrace, continúe abrazando y siga los decálogos de la Agenda 2030, es el mismo Partido Socialista, solamente que pintado de color azul. Y yo le quiero contestar al portavoz del Partido Popular,
que hablaba de sensatez y sentido común. Lo digo aquí y ahora. No hay mayor sensatez, no hay mayor sensatez, no hay mayor sentido común que defender la vida. No la hay. No hay mayor sensatez ni sentido común que defender la vida. Y en Vox somos defensores de la vida. Y de aquí nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Les recuerdo que este sábado 21 de enero está convocada esa manifestación en la Plaza de Cibeles en Madrid por España, la democracia y la constitucional. Más de unas 100 asociaciones cívicas han llamado a manifestarse en la céntrica plaza madrileña. Para los que no pueden acudir pero quieran seguirlo en directo, estaremos con un especial dando caña desde las 11:30. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 9 minutos de las 12:30 y tenemos que seguir hablando de otros asuntos, porque ayer les contábamos aquí, como noticia de última hora, como el Tribunal Constitucional, el nuevo presidente Cándido Conde Pumpido, fijaba para el mes de febrero los primeros plenos. El primer pleno, de hecho, iba a resolver ese recurso contra la ley del aborto que había presentado el Partido Popular, una agenda con un claro carácter político. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, revisará el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley del aborto en el primer pleno de febrero. Desde el tribunal destacan que la intención del presidente es acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política. Y 13 años después se decide desempolvar el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. La realidad es que el aborto es inconstitucional y no puede ser un derecho, ya que en el artículo 15 de la Constitución española rige que todos tienen derecho a la vida. Ha entrado pisando fuerte el nuevo presidente y con un tema que está a la orden del día debido a la polémica que el PSOE ha creado por las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León. Veremos cuál es la estrategia a seguir del Tribunal Constitucional y si esconde alguna jugada detrás de la nueva mayoría progresista. Además, Laura Díez, la nueva magistrada del Constitucional, será la encargada de los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra el decreto que elimina el 25% del castellano en las aulas de Cataluña y contra la ley CELA, que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, una norma aprobada cuando la juez formaba parte de Moncloa, como directora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Estamos ante dos recursos que marcan el devenir de la política y la sociedad. Se espera y se presupone neutralidad por parte de los magistrados, sin importar los signos políticos. Bueno, pues ya con mayoría progresista se va a resolver sobre el aborto, la eutanasia, el Consejo General del Poder Judicial y ese 25% del castellano, que además lo va a hacer un antiguo alto cargo del Partido Socialista. Pero en cambio parece que el ponente del aborto, que es lo primero que se va a tratar, es uno de los llamados conservadores, que durante 12 años han conservado tanto que lo han conservado en lata. No fuera caso que saliera del cajón. Pero y si se va, constipaba vamos el a ver, aborto. pero si está a punto de salir una nueva ley del aborto, lo cual decae automáticamente el recurso, el recurso está presentado. Pues es una cosa de... Es para memos. Sí, o sea, yo no sé si es que... Pues ni aún así. Pero es el primero que han puesto, El primer pleno han convocado para la ley del aborto. Claro, pero hay que conocer un poco cómo es Cándido Conde Pumpido, que es un tipo enormemente astuto, enormemente trabajador, hay que decirlo todo. Sí, sí. Y, bueno, pues un zapador de combate. Entonces, él sabe por qué ha ido allí, no se lo tiene que contar nadie, no es Ollero, que fraguó aquella cosa extraña de un Partido Popular encantado en tener eso en el limbo 13 años. Encantados, encantados. Pudieron cargarse esa ley cuando tuvieron mayoría absoluta, no lo hicieron, mantuvieron el recurso, y el recurso podrido, 13 años en un cajón. Claro, ahora no tiene ningún sentido ese recurso, pero sí tiene un sentido para Cándido Conde Pumpido rechazar ese recurso, y es demostrar quién manda aquí. Eso es fundamental, conociéndole. Zapador de combate que ha sido llevado ahí por el gobierno Sánchez y que, motu propio, él cree que esto es injusto, que esté 13 años y que por tanto hay que darle el descabello definitivo. 25% de
el español en las aulas catalanas. Pero eso es una cosa que incide directamente en el futuro de Sánchez y su relación con Esquerra, por lo tanto, ¿qué esperáis de ese recurso? Cero, con Cándido Conde Pumpido al frente, olvidaros. ¿Que le toca a un ponente de los llamados conservadores? Da igual, ¿quién tiene la mayoría? Pues eso, ¿no? ¿Quién tiene la mayoría? Los progresistas, ¿no? Pues eso. Lo mismo pasará con la ley CELA, lo mismo pasará con la eutanasia, que también está recurrida, y pues mira, sabe perfectamente a qué ha ido ahí, y los legionarios no discuten las órdenes del mando, incluso las intuyen antes de que se produzca. Y por eso son apreciados. No, yo creo que está con el Pumpido más que Sánchez está directamente Zapatero, porque al final este señor viene de estos zapatos de combate entrenado en las trincheras del señor Zapatero, y al final estas leyes ideológicas nacen con el peor presidente que hemos tenido de la historia, aunque Sánchez pues, yo creo que está adelantándolo por la izquierda. Y nos hemos encontrado en una situación de que ideológicamente ahora mismo, pues, en lugar de estar hablando de constitución, de estar hablando de leyes, estamos hablando pues eso, de mayoría progresista, de mayoría conservadoras, y otra vez más se pone de relieve pues eso, que el Partido Popular, teniendo, por así decirlo, según los argumentos de ellos, la mayoría conservadora, ha guardado en un cajón una ley que nunca ha querido poner encima de la mesa ninguno de ellos, nunca ha querido derogar esa ley, porque al final ellos abrazan ese consenso progre y directamente pues, ha demostrado de que el Partido Popular antaño podría ser un partido de defensa de la vida, podría ser un partido que fuese alternativa al Partido Socialista, pero una vez más nos estamos dando cuenta que es la realidad, y la realidad es que la izquierda no tiene ningún rubor en coger, tomar al asalto a las instituciones, tomar al asalto todo, y ahora estamos viendo que incluso el último que hemos visto, que ha empezado el editorial de Alba, es que va a prohibir criticar a una política directamente en una red social. O sea, esto es lo que está haciendo. Y Carlos Pumpido está, por supuesto, que va a cumplir como has dicho tú, como buen zapador de combate. No, es que lo tienen claro. O sea, van a entrar y van a aprovechar todos los plenos en el mínimo objetivo posible. Si puede ser antes de las elecciones, se van a limpiar todo lo que pueden para poder coger y seguir con su agenda ideológica y poner contra las cuerdas Feijóo, que no va a ser capaz nunca de dar el paso de ser una alternativa. Y el señor Feijóo... Bueno, porque aquí, si me permites, David, mira, sí. En las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, uno de los ejes más importantes de la discusión en la campaña electoral fue el aborto. Probablemente uno de los tres. Y de esos tres, si no el primero, el segundo. Porque efectivamente el tema de la inmigración, el famoso border de la frontera entre Texas y México, pues también tuvo mucha importancia en el debate, junto con algunos temas relativos a las cuestiones de la justicia en Estados Unidos y también de la energía. El tema del aborto suscitó enorme controversia. La sentencia del Tribunal Supremo de Roe contra Wade fue importantísima, ha sido importantísima y sigue siendo en este momento en Estados Unidos importantísima. Hay ya una cantidad de estados por encima de la decena que están ya haciendo leyes restrictivas del aborto. Por ejemplo, en Texas ya no se puede abortar más allá de las 9 semanas, porque la ley prevé que en el momento en que se escuche el latido del corazón del bebé ya no puedes realizar un aborto, es decir, ya no puedes matarlo. Entonces, eso ha puesto muy nerviosa a mucha gente, pero porque en Estados Unidos hay gente que tiene un modelo de sociedad en la cabeza y un modelo de persona, y hay gente que tiene el modelo opuesto de sociedad y un modelo alternativo de persona. Y esos dos modelos están chocando y están imponiéndose desde el punto de vista legislativo y político en algunos estados, y en otros estados como los más poderosos, y por supuesto la zona de Nueva York o la zona de Los Ángeles, donde se acumula una cantidad enorme de población, pues son, entre comillas, los más progresistas, los más proabortistas, los más pro muerte. Y sin embargo hay una América que no está por eso, que es muy pro vida y que trabaja mucho por los temas de la vida y que le importan mucho los temas de la vida, ¿no? En España no hay un modelo de sociedad alternativo, no hay medios de comunicación y no existen políticos, digamos, en la zona de la derecha, salvo Vox, que creen en un modelo de sociedad diferente, en un modelo de sociedad que no apuesta por promover
que las mujeres tengan cada vez más posibilidades de acabar con sus embarazos, sino que apuestan por un modelo de sociedad en el que la mujer es realmente respetada, como es respetado el derecho a la vida del que lleva dentro. Es decir, ese modelo de sociedad que respeta y promueve todo aquello que hace que las mujeres tengan mejor información, estén mejor formadas, tengan más posibilidades de llevar adelante sus embarazos, no es el que quiere la izquierda, pero tampoco es el que promueve ya la derecha. Entonces, yo creo que sí que, por lo menos desde este medio de comunicación, y desde luego lo estáis haciendo desde Vox, estáis promoviendo una sociedad y un modelo de sociedad alternativo. Yo creo en ese modelo de sociedad y me parece que ese modelo de sociedad acaba haciendo mucho más feliz a la gente y mucho más próspera a la sociedad. El otro modelo, el modelo de la muerte sistemática, de la muerte del no nacido, de la muerte del anciano, de la muerte del viejo, esos modelos son inhumanos, son antihumanos y no son sostenibles. No son sostenibles. La muerte de los no nacidos no produce una sociedad sostenible, produce una sociedad angustiada, una sociedad miedosa, una sociedad desesperanzada y una sociedad vieja. Y ese es el mundo en el que estamos, en esa lucha entre esos dos modelos de sociedad. Ojalá convenzamos al Partido Popular de que se incorpore a la batalla que hay que darle a la izquierda por este modelo. Pero hoy por hoy, ni Isabel Díaz Ayuso, ni Alberto Núñez Feijóo, ni los dirigentes del Partido Popular en este momento más importantes apuestan por dar la batalla por ese modelo. Tampoco Cayetana Álvarez de Toledo, que puede ser el verso suelto hoy, los pocos que tiene el Partido Popular. Ninguno de ellos, ninguno, apuesta por otro modelo de sociedad que es el que quiere la izquierda y el que quiere la agenda globalista. Así de sencillo. Sí, me suena, a mí, creo recordar... No sé si lo he explicado bien. Sí, me viene a la cabeza que incluso un tal Gallardo, ¿no os acordáis? Tuvo que dejar de ser de ministro por defender un poquito el tema, el tema antiaborto. El único, de los pocos ministros que fue cesado por una cuestión, con una ley aprobada en el Consejo de Ministros. Que es alucinante. Por cierto, otra cosa, es muy rápida, porque creo que vale la pena matizarlo. Esta mañana, si no recuerdo mal, en Televisión Española, una periodista muy conocida llamada Lucía Méndez, os sonará, porque es redactora jefe de Opinión del Mundo desde el siglo XVI aproximadamente, ha asegurado, y el resto han aplaudido, de que con los muchísimos médicos que ha hablado con muchísimos, el resto han dicho que es verdad, no había ninguno que dijera que las medidas que había propuesto Vox en Castilla-La Mancha eran viables. Eso es porque no lo ha escuchado el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Vázquez Sellés, al que entrevistábamos el otro día. Luego, si les parece, volveremos a hablar ¿Podemos recuperar esas declaraciones del presidente? Vamos a recuperar esas declaraciones, pero se las tendremos que mostrar en unos minutos. Antes, bueno, os acordaréis de esas imágenes que veíamos en Mallorca cuando un avión tenía que aterrizar de emergencia por una falsa alarma y más de una veintena de inmigrantes salieron corriendo todos por la pista. Pues fíjense en lo que publica hoy nuestro medio de referencia, Rebelión en la Granja, porque esos 22 inmigrantes de ese avión patera han quedado en libertad por la derogación del delito de sedición. No sé si pensáis que esto puede suponer un efecto llamada y que cada vez más inmigrantes. De hecho, veíamos hace poco un caso en Barcelona también, donde había una falsa alarma de que una mujer iba a dar a luz y sucedía exactamente Tiene lo un mismo. problema eso, porque parece que la policía inmediatamente después de que los soltaran los ha vuelto a coger por un tema de entrada ilegal en España. No, y además quedaron en libertad, pero con cargos. Sí, pero más un tema que creo que centra el debate. El problema de la inmigración cuando llega a España, normalmente la ilegal, lo que hace es venir sin ningún tipo de papeles y si los tiene los rompe. De manera que tú, si quieres aplicar un apartado, un tratado internacional de devolverlos a su país, no existe el país, porque simplemente no te dirán qué país es. Cuando coges un avión y has comprado un billete y todo esto, creo que lo del país empieza a ser difícil que digas que no existe. Porque además, probablemente para coger un billete internacional necesitas llevar un pasaporte y haberlo apuntado en algún sitio. Con lo cual, está claro que lo que es el tema de la sedición, que es un error, pero yo por aquí no iría mucho porque esos señores, si quiere el gobierno, tienen el mismo futuro que puede tener en fin, muy poca gente en España, porque los pueden deportar inmediatamente si quieren. Claro, si no quieren sí que es un chollo, pero para ese chollo pues coges otro que es más barato que un billete, a no ser que sean de oferta y con Ryanair.
Mira, esto ya no es la primera vez que ocurre, es un método... ¿Por qué se utiliza ese método en España y no en Francia? ¿Claro? Pues mira, muy simple. En Francia esto es un delito de terrorismo. Cuando tú en un avión decretas una alarma, una emergencia que obliga a aterrizar siendo falsa, tú estás coartando la libertad de los que van en ese avión, alterando la normalidad del flujo aéreo y pues eso es que siembra el terror. Luego es, ¿qué delito? Algo derivado del terrorismo, en grado de tentativa, en grado de lo que quieras. Entonces tiene penas severas. Bien. Aquí, hombre, llevarlo por el camino de la sedición, pues ¿qué quieres que te diga? Un poco raro, parece un pasarse 8 kilómetros en materia jurídica sin ser un experto, pero luego esto es otra cosa. Hablemos seriamente de lo que es esto y vamos a ver cómo se corrige. Ahora, claro, si estamos insertos en el buenismo, que pobrecitos, que esto es un avión patera. Si le llamamos avión patera, ¿cómo que avión patera? Esto no es un avión patera, esto es un avión que ha sido secuestrado. Que ha sido secuestrado. De alguna manera, vamos. O indirectamente secuestrado porque alguien deliberadamente, con un plan preconcebido, tiene, ¿qué plan? Pues alterar el rumbo y llevarlo donde quiera y colarse en el país si el país le deja. Lo más parecido a un secuestro que hay. No, es que vamos a ver, es parecido a un secuestro. Se está alertando desde las fuerzas de policía, de las fuerzas de seguridad del Estado, se está alertando de que esta práctica puede ser habitual. Si no se corrige y se toma como se tiene que tomar en serio. Que al final sí que es un atentado, sí que es un secuestro de un avión porque se hace cambiar el rumbo y se declara el estado de emergencia dentro de la nave, de la aeronave, que tiene que solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más próximo que tenga asignado en ese momento, según su ruta. Entonces, habrá que tipificar el delito, no solamente vamos. eso, sino que estás poniendo... Pero ¿no os parece raro que un país no tenga tipificado ese delito? De hacer cambiar el rumbo de un avión y liarla. No es que no lo tenga tipificado. Pues es si que, lo ponía en rebelión. Es que del mismo modo que a algunos se le ocurre reivindicar un presunto delito de sedición, pues no quiere aplicarle lo que el Código Penal establece y está escrito y decidido para cuando alguien altera contra la voluntad de los otros y contra la voluntad del piloto y el plan de vuelo del avión, el trazado con un fin de beneficiarse, que es colarse en el país. Pero entonces, Javier, la noticia no tendría que ser que al quitar la sedición los ha dejado libres, sino que juez es tan burro que no fue capaz de acusarlos de una cosa distinta que de sedición y no los acusó de lo que ponga el código, que yo no tengo ni puñetera idea que pone el código. Pero es evidente que sedición no es. Ni es sedición, ni es no sé qué, ni asesinato, ni no sé qué más puede ser, pero es evidente lo que no es. Entonces yo no me sé tanto el código, vamos, no me sé el tema de la seguridad nada del código para saber qué es eso. Brutal. Yo he trabajado en ese sector, he trabajado en las pistas del aeropuerto y os puedo decir perfectamente como compañías directamente, compañías, o sea, no estamos hablando ya de estados ni estamos hablando de compañías aéreas en el sentido nacional, o sea, estamos hablando en este caso de una compañía israelí, o sea, te coge directamente y antes de que ese avión vaya a operar en el aeropuerto, te pide exactamente los nombres y los DNI de las personas que van a atender ese día su avión. A ese nivel de seguridad llega esa compañía porque, sabéis, durante los tiempos duros fue un objetivo prioritario para los terroristas. En este caso, o sea, la seguridad aérea es total y absoluta. O sea, no se permite el hacer un paseo por la terminal, o sea, por la pista de aterrizaje a nadie. O sea, nadie tiene derecho a acceder. Y hemos visto, por ejemplo, en Barcelona cómo saltaron directamente fototura y tal, y no ha pasado nada. Pero ese es el problema. Cuando en España eres tan laxo a la hora de aplicar tus normativas y eres tan laxo a la hora de tener miedo incluso a coger y defender tus fronteras, pues eso es lo que te encuentras, que esta gente utiliza cualquier método para acceder. Y noticia de última hora, tenemos nueva entrega del CIES de Tezanos, en la que, como pueden ustedes imaginar, da la victoria al Partido Socialista con un 30,2% de los votos y el Partido Popular quedaría en la segunda posición. Todos los datos se los contaremos en unos minutos, a la vuelta de una breve pausa de publicidad a la que se van a ir sabiendo que tienen que estrenar la agenda del 2023 con las actividades del Club de Amigos, porque el viernes 27 de enero a las 11 de la mañana nos vamos al Museo Naval de Madrid. Disfrutaremos de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la independencia americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializado del museo. Son plazas limitadas y el objetivo de esta visita es el de recuperar y difundir el pasado común que vincula a España con Estados Unidos y dar a conocer la contribución de la Armada Española en el proceso de independencia de la nueva nación americana.
Y muy importante, el nuevo ciclo de José Javier Esparza, que este año vamos a contar la conquista de América, la verdadera historia de la conquista de América, por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra, qué fue del mestizaje, cómo se hizo realmente la conquista, por qué la conquista fue tanto obra de los indios como de los españoles que allí llegaron, cómo se conquistó también el Pacífico después. En fin, muchas cosas poco conocidas, pero que forman parte de nuestra historia de España. Así que no os lo perdáis. A partir del próximo 20 de febrero, todos los lunes hasta el 29 de mayo pueden asistir a ese curso completo o también a sesiones sueltas. Toda la información en la web del Club de Amigos, clubdeamigos.eltorotv.com, o pueden escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Si tienen alguna duda, ese número de teléfono que ven en sus pantallas, 91 616 24 64. Y un apunte rapidísimo, Alba. El Museo Naval de Madrid, el que no lo conozca, es una joya. Que lo conozca, porque es probablemente una de las joyas más impresionantes que tiene Madrid y es bastante desconocido. Pues si no habéis ido al Museo Naval, id. Y respecto al Club de Amigos, ya hace muchas semanas que no insisto en la idea de que el Club de Amigos de esta televisión hace que la televisión siga viva. Es el corazón de la televisión. Es decir, son ustedes, los espectadores, el corazón de la televisión, los que nos dan la sangre para poder seguir. Esta televisión está completamente implicada, comprometida en el cambio social, en el cambio de ese modelo de sociedad que les comentaba hace un momento. Si ustedes están comprometidos, si están implicados o quieren implicarse en ese cambio de sociedad que permita promover fundamentalmente una cultura de la vida y de la libertad, dense de alta en el Club de Amigos. Se lo pedimos porque creemos que somos uno de los ingredientes importantes en la construcción de esa nueva opinión pública que promueva la vida y la libertad de los más inocentes. Y además, Julio, estamos preparando una gira del Gato al Agua que brevemente en los próximos días les iremos contando. Así que ahí tienen este número de teléfono, 91 616 24 64. 2 minutos y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y antes de seguir hablando de más asuntos y desvelarles esa nueva entrega del CIES de Tezanos, tenemos ya en nuestra mesa a Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. 380 coches eléctricos de la Guardia Civil se encuentran inhabilitados por falta de cargadores. El pasado mes de diciembre, la Guardia Civil recibió un total de 380 nuevos vehículos eléctricos para ser utilizados por las unidades de todas las comandancias. Una inversión que superó los 12,5 millones de euros. Pero los puntos de carga no han llegado a tiempo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que la totalidad de los coches no están operativos porque no hay cargadores en las comandancias para cargarlos. Desde la asociación aseguran que estaban previstos que durante el año pasado se instalaran los puntos de recarga necesarios en los acuartelamientos, pero que en la actualidad, en pleno 2023, siguen sin instalarse. Un problema que ha sido negado desde la Dirección General de la Guardia Civil. En un comunicado confirmaba que todos los vehículos eléctricos asignados a distintas unidades de la Guardia Civil cuentan con diferentes posibilidades de recarga, mediante puntos habilitados, tarjetas de recarga y cargadores portátiles adaptables. Desde la dirección no hacían mención alguna a si existe o no un déficit de puntos de carga. Tan solo aludían a un contrato que, casualmente, acaba de entrar en vigor para instalar 1.400 puntos de carga en toda España durante los próximos 9 meses. Pero es más, he podido investigar un poco esta noticia y contaban que ese último contrato, por ejemplo, que se ha formalizado con los fondos de la Unión Europea, el plan consistía en que en el año 2022 se instalasen 1.064 puntos en varias comunidades, algo que costó en una primera fase casi 5 millones de euros. ¿Qué ha ocurrido? Que al siguiente año lo que iban a hacer en este año 2023 es instalar otros 1.136 puntos de carga, lo que supondría casi 5 millones. Pero como los fondos de la Unión Europea no fueron gestionados a tiempo, no llegaron para que la Guardia Civil pudiera licitar esa contratación. Bueno, estamos viendo que las compras de Marlaska son maravillosas. Entonces, quiere decir que alguien miente ahí, ¿no? Sí. A ver. O bien la Guardia Civil, o bien claro, no dimite es algo nadie. Contradictorio. Yo creo que es gobierno, que ¿no? simplemente hemos perdido también el juicio, porque en una operación salida de Madrid, más o menos se mueven desde Madrid 1,2 millones de coches. 1.200.000 coches. ¿Me quieres decir cómo rayos les pones electricidad, cargas las baterías de 1.200.000 coches que salen en agosto, el 1 de agosto en Madrid, hacia diversas
partes de España. ¿Me lo queréis explicar? Mira, vamos a ver, para mover un coche con gasolina vas a un sitio donde en 3 minutos te meten lo necesario, el combustible necesario para recorrer entre 400 y 600 kilómetros, dependiendo del modelo del coche que tengas, ¿vale? Un coche medio son 500 kilómetros. Lo cargas en 3 minutos. Gasoil o gasolina o lo que le quieras echar. Ese mismo coche eléctrico, para recorrer 280 kilómetros, que es lo máximo que recorre un coche eléctrico, te digan lo que te digan, necesitas 4 horas en carga rápida, teniendo en cuenta que cuando usas la carga rápida para cargar la batería, te estás cargando la batería. Es decir, una batería te dura más y tiene más capacidad de seguir conteniendo el combustible necesario, es decir, la electricidad necesaria, si la cargas tranquilamente, por así decir. Si la cargas y fuerzas la carga rápida, y te acepto que no se estropee y que son 4 horas. ¿Me queréis decir cómo rayos ponemos cargadores eléctricos en Madrid o en las autovías que salen de Madrid o en la R3 para cargar 1.200.000 coches? A ver, y que luego ¿alguien también, me lo puede explicar? También hay que contar que el kilometraje que te dice que tienes no es real, porque al final al usar aire acondicionado tira de esa electricidad y de esa energía que tiene la batería. Y como los agentes se cojan un coche eléctrico y la batería no esté muy allá, en plena persecución, se pueden quedar parados. Y no te digo nada cuando lo usas cada día y haces el tope de kilómetros cada día 3 años después. Claro, la batería va perdiendo como las de los móviles, exactamente igual. Y una gasolinera suele tener 5 o 6 postes, ¿no? Estamos empeñándonos en la electrificación del transporte y no podemos tener aviones eléctricos, no podemos tener tanques eléctricos, no podemos tener barcos eléctricos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De todas maneras, barcos fíjate, podemos tener atómicos. Que la Guardia Civil... Atómicos sí, claro, que la Guardia pero no vas a meter a un Civil pesquero en Ondarroa un reactor nuclear para que vaya a pescar la anchoa. Creo que no está en la cabeza de nadie. Perdona, Horcajo. Que la Guardia Civil utilice o le envíen vehículos eléctricos es un lujo. Es un ponerse la chapa de que mira qué ecologista soy Marlaska. En cambio, el instrumento clave de la Guardia Civil para la supervivencia, que son las pistolas, ¿Y el chaleco? las han comprado una empresa israelí, les llaman los Ramones, respectivamente. Y son defectuosas. Porque fallan 6.000. más que una escopeta feria. Por cierto, y hablando de escopetas, a la misma empresa de Israel habrá que ver si alguna de esas conversaciones interceptadas del móvil del presidente del gobierno no tenía que ver, digo yo, por ejemplo, pues con alguna dádiva, alguna de la empresa israelí en cuestión, porque no se comprende que habiendo salido mal lo de las pistolas, le encargues a la misma empresa lo de los fusiles, siempre con el mismo asunto, es que son los más baratos. Como son los más baratos, por eso los compramos. No, hombre, que la seguridad es lo primero. Y el farde de los vehículos eléctricos, pues se ha salido como lo de las pistolas. A mí sí me llama la atención lo de las pistolas israelíes, porque Israel es uno de los países punteros en armamento. O sea, están hiper mega evolucionados, son de los países punteros en diseño de armas y son los que suelen marcar muchas veces la línea tecnológica. O sea, y nos han mandado la escopeta de feria que tenían allí de aquella manera. Pero es que con los coches eléctricos el problema de fondo, que lo ha dicho tú muy bien, o sea, tenemos 1.200.000 vehículos, que el objetivo no es que haya 1.200.000 vehículos en la carretera, porque lo que quieren es que no tengamos coche. Que el objetivo de la Agenda 2030 no es electrificar, el objetivo de la Agenda 2030 es que no tengas coche, que lo tengan unos pocos, que lo tengan 4 ricos que puedan tener coche. Y en medio, la carrera loca, a ver quién es más pobre, quién es más verde. ¿Y cómo te vas al pueblo en verano? Claro, eso decía yo. Yo, por ejemplo, cuando tenía que entrar a trabajar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana en San Vicente, tenía que ir de San Vicente, tenía que ir a un polígono de Alicante y no había transporte público. Pero es que encima, para poder ir durante el día, era 1 hora y media, casi 2 horas de autobuses. No tenía forma de ir. A las 3 de la mañana me va a poner usted un medio de transporte para que yo pueda acceder a mi puesto de trabajo. Eso es lo que está pasando. Es que no tenemos conectado ahora mismo. En la provincia de Alicante, por ejemplo, Alicante y Murcia, las cercanías, estamos todavía con el gasoil. Estamos tardando 2 horas de Alicante a Valencia, igual que lo mismo de Alicante a Madrid con el AVE. No tenemos comunicación con Alcoy, que es una de las principales ciudades industrializadas, y tienen que salir por Valencia. O sea, es todo un despropósito que empieza la gente a ponerse la medalla de quieren más verde, más progre, a derrochar el dinero, porque como no les duele que no sale de su sudor, pues nos encontramos con situación. Derroche, despilfarro,
errores garrafales uno detrás de otro, y al final nadie dimite, porque al final dimitir es un nombre ruso para esta gente y no hace nada. Luego te das cuenta como te dan lecciones en Alemania, hace poco dimitió una ministra por nada, pues una cosa así, y aquí no sé qué tiene que pasar para que alguien dimita. Y luego también hablaban de esa España vaciada, que claro, hay que los servicios que los cubren hay que recorrer grandes demarcaciones y que al final la batería dura 8 horas y que si hay que hacer una carga extra no van a llegar, y de hecho les está pasando con las motos, porque no solo adquirieron vehículos, sino también, o sea, coches, sino también motos eléctricas, 157 motos eléctricas por 2,2 millones de euros destinadas al servicio de protección de naturaleza de la Guardia Civil. Y claro, dicen que es que las motos al recorrer todos esos kilómetros, porque lo que hacen es intentar cubrir esas demarcaciones más alejadas, se pueden quedar tiradas en la nada, porque allí ya no hay puntos de recarga. Pues está Marlaska que lo tira. Pistolas defectuosas, coches que no arrancan y motos que no funcionan. Bueno, fin, es que él mismo está bastante defectuoso ya. ¿Qué otra noticia nos traes hoy? Este es un tema más social, sobre todo yo quiero hacer alusión a lo que decía antes Julio del Club de Amigos, porque ahora van a entender lo que hacen en otros medios de comunicación. La nueva tendencia en lifestyle de Yodona es no llevar bragas o hacer como un artículo de opinión sobre el tema sea pues una investigación. Si algo tenemos claro es que el feminismo que se reivindica hace no muchos años nada tiene que ver con el actual. Que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres ha pasado a ser un segundo plano. Ahora se defiende fervientemente que una mujer feminista está fuera de la cosificación del ideal de belleza femenina, incluso con campañas institucionales que dejan mucho que desear, robadas a modelos y modificadas con Photoshop, donde a las mujeres discapacitadas no se les da cabida. Y del refranero popular, hagas lo que hagas, ponte bragas, pasamos a estar unas semanas sin ellas para ver qué tal. En el artículo nos hemos encontrado perlas como estas y cito textualmente. No sigas, por favor. Sí. El que alguien sospeche que vas sin ellas, piense que eres una guarra y no se pueda evitar abalanzarse sobre ti, es impulso que se autoatribuyen muchos hombres y que les sirve para justificarse cuando acosan. Además cuenta su vivencia personal. Después de ir a una boda sin esa ropa interior y contar que su experiencia fue algo incómoda, da detalles de cuándo recomienda irse en ropa interior y cuándo no. ¿Con vaqueros ajustados? Nunca. Para dormir sí, y en la oficina también, ya que consiguió olvidarse que no las llevaba. ¿Pero era la novia o no? Ella no era la novia, gracias a Dios. Aunque no dejaron de ser incómodas y un poco traicioneras al tropezarse subiendo las escaleras. Termina el artículo con la siguiente conclusión. Volver a usarlas. Asegura que la relación coste-beneficio de ir sin ellas no le convence nada, que le ha producido molestias físicas modificando su forma de vestirse, generándole estrés y pensando en ello más de lo deseable. El artículo es muy extenso, muy riguroso y detallista. Y la verdad es que yo... no sé, me he quedado sin palabras al leerlo. Creo que era mención de Crónicas de Manicomio, porque que en El Mundo te encuentres un artículo de investigación sobre este tema. Me siento completamente, ¿Era mujer o hombre el que me siento completamente incapaz Hay que preguntarle ahora cómo se siente. Me siento completamente incapaz de opinar sobre este asunto. Es que me importa un pimiento. O sea, me retiro de la mesa y os dejo Bueno, a pues que ante la vosotros... ausencia de más mujeres en la mesa ya nos encargamos, Ana y yo, de Sí, por favor, debatirlo. sí, por y al favor. final es lo que comentábamos precisamente esta misma mañana en la redacción, es poner de manifiesto que hay una imagen de mujer, que es la mujer pues arreglada, que le gusta vestir bien, que le gusta transmitir una imagen femenina y que quieren destruirla. Lo hemos visto a través de todas las campañas que están impulsando desde el Ministerio de Igualdad, y también lo estamos viendo en artículos como este, o con esa moda de no depilarse, por ejemplo, que vemos en muchas mujeres, o ir incluso sin sujetador, bueno, etcétera. Pero luego es curioso porque no ocurre con las mujeres en Podemos, porque una mujer, por ejemplo, tenemos que ver solamente la evolución de estilismos de tanto Yolanda Díaz como Irene Montero. Sí, Es que es tal cual. Cuidado, Ana, porque te has metido en un jardín, porque esta mañana, en el Europarlamento, lo hemos esta visto. mañana, al empezar el programa, les he hecho alusión a que ahora la violencia política conllevaría los ataques de los medios de comunicación, tal. Pues lo que vas a decir, criticar el estilismo o hablar de la ropa que lleva cierta política, también se puede considerar como violencia política. Puntualizado la evolución del estilismo, que yo creo que se ha visto y es evidente. El que quiera entender que entienda, ¿no? Claro, yo no digo nada más. Bueno, el coste que ella, porque bueno, hay artículos, bueno, ella alega en el texto un montón de artículos. A la revista de Woolwood indica que, por ejemplo, pueden tener, que no es nada intrínsecamente malo, pero que pueden dar infecciones, claro. Y que además habría que cambiar de ropa interior cada 6 meses. Ella dice que se ahorraba 32 euros. Había que cambiar lo que nos llevan. No entres en el asunto. Claro. José María,
No piques. No, para no perderme, piques. para no perderme. No, olvídate. Ella había hecho un estudio Es una cosa de ellas. Tú y yo sabemos lo que tenemos que llevar en todo nuestro cuerpo. Como dices tú la frase, cuanto más me pongo, mejor. Todo lo que me tapa me favorece. Eso. Pero, pues eso, nada, el coste eran de 32 euros la media que había hecho y que con todo lo que había sufrido y había pensado en ello, que no le merecía nada la pena. Pues mejor que se lo siga gastando en ropa interior. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos y nos vamos ahora a pie de calle, porque en los últimos meses hemos visto cómo la cesta de la compra ha subido brutalmente y supone un verdadero desafío para muchas familias, sobre todo cuando llegan a final de mes. Para conocer cómo está siendo esta evolución de los precios y si estas medidas que han estado impulsando desde la Moncloa han servido o no de algo, nos hemos ido hasta un mercado. Gabriel Serrano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Como bien sabemos, el precio de los alimentos ha subido, también por la inflación, y el Gobierno lo achaca a la guerra de Ucrania. A pesar de que el Gobierno ha propuesto medidas como el cheque de la compra o, por ejemplo, la bajada del IVA, esto está afectando a la cesta de la compra. Y hoy nos encontramos en el sur de Madrid, concretamente en el Mercado de las Águilas, y estamos con Raúl, propietario de Pollería Raúl. Buenas, Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A usted como propietario, ¿cómo le ha afectado esta subida de precios? Hombre, como propietario, la subida de precios no viene bien a nadie. Como empresa, no, vamos, una subida de precios no viene nunca bien. ¿En qué productos ha visto usted que ha afectado más a la gente a la hora de comprar? ¿Qué productos seleccionan? Vale, bueno, sobre todo los huevos. Los huevos, en vez de llevarse los gordos, se los llevan más pequeños. Hay una diferencia de €1. Ahí llevan recortando. En vez de ser productos más económicos, como puede ser el pollo, que se llevan más, el conejo se llevan menos. Hay una diferencia de 3 veces más. Y vas recortando a medida que pasa el mes, depende de lo que vaya quedándole de dinero, compras más o compras menos. O sea que usted ha visto que a principio de mes varía la compra a final de mes y comparado con anterioridad. Muchísimo, varía muchísimo. A primero de mes viene la gente con alegría cuando tiene dinero, se llevan hamburguesas, se llevan cualquier tipo de producto, siempre mirando el precio, nunca abusando, pero bueno, vienen con más alegría, la gente viene con otro ánimo. El tema que antes el final de mes era el día 22 y ahora el final de mes nos hemos retrasado al 10. Y usted como propietario, como que tiene un puesto aquí, ¿se ha visto afectado a la hora de pedir un producto o pedir cierto producto porque sabe que la gente lo va a comprar u otro tipo de producto? Sí, es lo que te comentaba. Primero de mes no tienen miedo en traer cosas, en traer ciertos productos, independientemente del precio, pero a medida que entra el mes, pues intentas que esos productos no traerlos porque sabes que la gente no se los va a llevar. La gente anda fastidiada. Pues como bien sabemos, Alba, a pesar de que el Gobierno está tomando estas medidas para paliar esta inflación, estamos viendo que tanto para Raúl, por ejemplo, que es propietario de esta pollería, como para la gente de a pie de la calle, le está costando para llegar a fin de mes y poder sobrevivir y hacer la cesta de la compra. No sé si desde allí tenéis alguna pregunta o tenéis algo para hacer para Raúl. Sí, pues, Gabriel, dispara Julio. Sí, Raúl, ¿cómo han variado los precios específicamente del pollo, del conejo y de los huevos? ¿Cuánto ha subido? Es decir, ¿cuánto valía un kilo de pollo hace 2 meses, antes de las Navidades, o hace 6 meses, si quieres? ¿Cómo ha sido la evolución de los precios? Hola, buenas. Vamos a ver, el precio hace 2 meses ahora no ha variado. Ha variado de hace 6 meses a 12 meses. Ha variado muchísimo. Ha subido, en el ejemplo del huevo, es lo que más ha subido cerca de un 40% con respecto a hace 6 meses. Por mucho que no diga el Gobierno un 10% o un 12%, el huevo es una burrada lo que ha subido. El pollo hace cosa de 6 meses, pues se estaba vendiendo a 3 euros, 3,20 y ahora lo tenemos a 4 euros el kilo. El conejo es otro producto que ha subido muchísimo, de venderlo a 6 euros lo estamos vendiendo a 9. Y es que ahora ha parado, pero tiene síntomas de seguir subiendo el género. ¿Y el volumen de compra de las personas también ha bajado? Es decir, ¿la gente compra menos ahora? Sí. La gente viene con menos poder adquisitivo, se ve. Antes venían con 50 euros a la compra y bueno, se llevan un par de bolsas. Ahora vienen con 50 y se lo tienen que repartir entre el pescado, el pollo, el huevo. Y sí, el volumen de compra se ha visto reducido. Y a usted como empresario de la alimentación, los márgenes que usted tiene, lo que le queda limpio a final de cada mes
para dar de comer a su familia, para llevárselo a su casa. ¿Eso cómo ha variado? Ha variado muchísimo. Yo tengo mucho menos poder adquisitivo que hace un año, muchísimo menos. Intentas, pues bueno, mantener la empresa, subir el precio, no en base a lo que nos están subiendo en todos los gastos, tanto seguros sociales como luz, subes un poquito menos para intentar no perder venta. Porque es que como pierdas venta, porque la ha subido mucho, encima todavía recibimos beneficios. Así que bueno, arrimo de mi bolsillo igual que arrimamos todos los empresarios, que nos cuesta. Veo que usted tiene además cámaras frigoríficas, eso consume bastante electricidad. ¿Cómo le ha variado a usted la factura eléctrica? ¿Cuánto pagaba y cuánto paga? Pues mira, yo venía pagando hace cosa de un año, no le voy a hacer un año, en enero del año pasado estaba pagando 200, 250 y ahora estoy en 700 aproximadamente. Depende del mes, pues 700 euros. Tres veces más, prácticamente. Es que no tiene, es decir, no hay mucho más que explicar. Es decir, estamos una hablando, burrada. hablando de una inflación para él, en los temas eléctricos, pues eso, del 300%, pero también una inflación para él en los costes de los productos entre el 25 y el 40%. Correcto. Y la luz, porque bueno, yo tengo un asesor energético que me recomienda fabuloso. Raúl, cámbiate. Raúl, vamos a cambiarnos. Y bueno, vamos cambiándonos a tarifas más económicas. Pero es que es una burrada. Lo de la luz es una vergüenza. Pues mire, Raúl, ahora los huevos más grandes ya solo los pueden comprar en Moncloa, en la Moncloa. Sí, los más duros, madre mía. Raúl, muchísimas gracias por atendernos. Gabriel, gracias por trasladarte. Espera, que Javier quería preguntarle. Yo preguntarnos, simplemente quería hacer una reflexión sobre la inflación europea que ha salido hoy, que es bueno que se conozca, ¿no? La inflación en Europa en diciembre cierra en el 9,2%. Es decir, mucho más alta que en España, es verdad, pero tienen una ventaja los europeos sobre los españoles, y es que la inflación subyacente, quitando los combustibles y los alimentos no elaborados, pues la tienen en el 6,9%, y eso es mucho mejor que como la tenemos en España. Eso es un fenómeno que ha venido a quedarse, que va a ser muy difícil de quitarle al enfermo ese colesterol, porque eso se lleva fatal. En Europa no lo tienen tanto y la verdad es que van mejor en términos de inflación de la que queda. La otra diferencia la marca las medidas de respiración asistida que tiene la economía española. Ha tenido un efecto negativo el quitar los 20 céntimos de los combustibles, y en el momento en el que alguien piense que puede levantar las reducciones del IVA en el gas o la electricidad, pues volveremos a tener una inflación como la que tienen pues en Alemania, por ejemplo, o entre la que tienen en Alemania y la que declaran en Italia. Francia ha hecho bastante bien las cosas, tienen por debajo la inflación subyacente de la real y están en el 6,7. Nosotros estamos, lo quiero recordar, en el 5,5 de la inflación corriente o de la inflación como índice general, y en el 7% con respecto a la inflación llamada subyacente. Pues estas cuestiones, Javier, no parecen afectar para el Partido Socialista, o eso es lo que dice Tezanos. Vamos a conocer el nuevo CIS que ha sido publicado hace apenas unos minutos y que daría esa victoria al Partido Socialista porque recolectaría un 30,2% de las papeletas. Le seguiría el Partido Popular en una segunda posición con un 28,5%. Caería Vox con respecto a las elecciones del 10 de noviembre del año 2019 con un 10%, como decimos. Unidas Podemos subiría con un 14,2% a pesar de la ley del solo sí es sí de Irene Montero, y por detrás se situaría Ciudadanos con un 2,9%, que caería del 6,8% que cosechó hace ya 4 años, y Más País también caería. ¿Algo que decir del CIS en la mesa? Yo lo estoy viendo ahora mismo y veo que el Partido Socialista pasa del 30,6% que le daba Supertezanos al 30,2%, lo cual supone una caída en términos porcentuales del 0,1% en voto, en estimación de voto, pero el Partido Nacionalista Vasco caería del 1,1% al 0,8%, lo cual supone perder un 30% del voto que tenía, así como Esquerra Republicana de Cataluña, que también caería otro 10%
hablo en términos relativos, es decir, tenía un 2,4, cae al 2,2, por tanto esos 0,2 puntos suponen más o menos el 10% de caída. Por lo demás, Vox se mantiene caería un menos 0,1% y el Partido Popular también menos del 0,1%, caería en términos relativos un 0,04%. Si quieren que les diga la verdad, no vale la pena ni que se lo lean. Me parece un auténtico disparate lo que llevan haciendo esta gente con el dinero de todos. Pero bueno, se divierten y sobre todo hay una cosa muy importante. Nosotros estamos hablando de él. Y en este momento, si entras en los distintos medios, yo estoy entrando está abriendo. Mira, La Vanguardia ya lo en portada. El País. ABC también. Que voy a ir más rápido que tú. ABC también. El Mundo también. Todos. ¿Hay algún motivo por qué esto David. no esté dentro de las crónicas de Manicomio? Claro, Es que sería ¿sabes la qué pasa? sección. Que podríamos hacer de Manicomio todo el programa, entonces ya se nos... Hay cosas más Va de largo que otras. Ayer, permíteme contar rápidamente dos cosas de Manicomio, pero que son del día de ayer, qué pena, ¿no? Lo uno, la detención de Greta Thunberg en una Tenemos las mina. imágenes. Ah, bueno. Tenemos las imágenes. Me voy a la segunda cosa. Por si Vete a las la tienes segunda también, cosa. ¿no? La eurodiputada nacida También en lo Argentina. tenemos. Esto es que os estupendo. queréis adelantar a la escaleta y yo tengo aquí todo preparado, Bien, bien. pero antes, si os Pero parece... antes de eso, perdona, que solo una cosa, ¿eh? Sí, me gustaría. El País, defender el derecho al aborto es defender la democracia. Este derecho pertenece al núcleo de la democracia misma, pues su reconocimiento antepone la voluntad ciudadana frente a la moral religiosa. Es decir, ni saben lo que es el aborto, ni saben lo que es la democracia, ni saben lo que es la libertad religiosa, pero vamos a ver qué coño tiene que ver. ¿Pero quién dice eso? El País, como una editorial. Una vale. editorial. Defender el derecho al aborto es defender la democracia. ¿Pero de qué me están hablando? ¿Pero qué me está usted diciendo? O sea, que si la democracia votara lo contrario, no sería democracia. Claro, por poner un ejemplo tonto. ni más ni menos. Ahí lo de los Solamente orangutanes, qué felicidad. Solamente que decir una cosa, que ahora hemos hablado antes de lo que estábamos hablando al principio del programa, de las cabeceras están distrayendo la realidad. Bueno, pues lo de CIS, ahora están todos los medios hablando del CIS, Sí. un CIS que nadie congelo, que es un derroche de dinero público para que un señor, pues eso que has dicho tú, que se divierta lanzando mentiras. Y yo creo que el mejor CIS lo hemos tenido ahora mismo. Este señor que está hablando, se llama Raúl, que está contando la realidad de lo que sufren los españoles. Yo creo que más que hacer rueda de ministros, lo que había que hacer es directamente desalojar a Moncloa y colocar a ciudadanos españoles de a pie todos los martes para que dijeran la realidad y veríamos esas encuestas que salen ahí, ese despilfarro, que yo creo que no tienen nada de gracia, y ahora las terminales mediáticas, todas hablando del CIS, en lugar de estar hablando pues, de lo que está sufriendo este señor y las familias españolas. Pues no hablemos más del CIS y hablemos también de otra ley que nos preocupa, que es la normativa trans, porque en muchas ocasiones hemos visto cómo los diferentes dirigentes políticos que impulsaban estas legislaciones se amparaban en dos estudios que tienen más sombras que luces. Vean. La polémica respecto a los cambios de sexo en los más pequeños está a la orden del día. Son muchos los que defienden a capa y espada que cambiar el sexo a los niños les va a ayudar a solucionar gran parte de sus problemas. ¿Pero en qué se basan estas personas para afirmar esto? Pues en dos estudios holandeses en los que se analizó a apenas 70 personas y que tienen varios fallos claros. En estos estudios contaron con 70 pacientes, de los que tan solo 55 tuvieron un seguimiento posterior. Eso sí, solo fueron incluidos aquellos casos que no presentaron complicaciones. De esos casos excluidos, 3 tenían obesidad, otro diabetes y 1 murió. Así que se les consideró como otros no participantes. ¿Y qué pasa con la llamada disforia de género? Tras las operaciones, todos los pacientes recibieron terapia psicológica y pasados los meses, algunos de ellos admitían sentirse solo un poco mejor. Un hecho que deja entrever que la disforia de género continuaba, al igual que sus problemas. Lo más llamativo es que este estudio se llevó a cabo con adolescentes de entre 16 y 17 años, pero en la mayoría de países occidentales la amputación ya se hace a niños de hasta 12 años. Unos estudios defectuosos y que deberían de poner en alerta a todo el mundo. ¿Qué están haciendo con los niños? Pues ya lo ven, se basan esos estudios, que solo coge a una muestra de 70 pacientes, de los cuales solo siguen 55 y de los que encima lo que estamos viendo es que todos tienen que seguir yendo a terapia y con atención psicológica. A mí de todo este tema lo que diríamos me asombra es qué pretenden. O sea, me intento poner en la piel o en el cerebro, más que en la piel, de personajes
de su estilo y no entiendo qué pretenden. O sea, si me pongo en la piel de ser muy malo, haría otras cosas. Si me pongo en la piel de ser muy tonto, haría otras cosas. Si me pongo en la piel de ser muy imbécil, haría otras cosas. Si me pongo, en cualquier piel que me ponga, haría otras cosas. No se me ocurre que... Sí, no entiendo. Si me lo podéis explicar algún día a alguien, si no mi blog seguirá siendo actual, no entiendo nada, porque eso no lo pillo. David. No, yo solamente volvemos a lo mismo. Esta gente pues continúa con su deriva y al final si te das cuenta lo que hacen es manipular todos los datos para que les cuadren su relato, porque en el momento que tú intentas ver qué hay detrás de esa fachada que te ponen, esos datos que te ponen cocinados, al más estilo artesanos, te das cuenta de la realidad y lo que sufren estas personas que se someten, y estamos viendo cada vez más gente pues eso, que se ha sometido Pero si tú fueras hasta barbaries y muchas veces son así. Y tuvieras problemas sociales por ser trans, ¿te empeñarías en facilitar que cualquier persona a la edad de 10 años fuera trans? Digo yo. Es que no, me explico. Sí, o sea, sí. Yo entiendo que un señor puede haber sufrido mucho por tener una condición distinta que la mayoría, que en su momento se consideraba una enfermedad y ahora podemos considerar lo que queráis, la normalidad, me da igual. Ha sufrido mucho y por tanto lo que quiere es que eso no le ocurra a nadie que sea como él. Pero que eso le lleve a que a según qué edades se pueda decidir que te apuntas a ser como él, no lo pillo. O sea, yo pienso que la situación que tenemos actualmente en España es que nos estamos dando cuenta de que esta gente está imponiendo una ideología woke, está viniendo. Antes estamos hablando de Estados Unidos, de lo que estaba pasando, igual que pasa en la economía, que si Estados Unidos estornuda, Europa se constipa, pues aquí pasa lo mismo. Cada vez que ellos dan un paso más aquí, nos encontramos que Europa da mucho más allá. Y lo que estás hablando de lo que pasaba a los niños de 10 años, mira, pues yo te lo puedo hablar desde la perspectiva del acoso escolar. Yo sufrí acoso escolar hasta que llegué al instituto y tuve que dejar los estudios, y te puedo decir lo que te puede pasar por la cabeza de un adolescente en ese momento, cuando lo estás bombardeando por todos los frentes, cuando estás dejándolo solo, porque en ese momento, en un acoso escolar, estás completamente solo, que ni siquiera tus padres son capaces de ayudarte porque no saben ni cómo ayudarte. Y nos encontramos actualmente de que tenemos a nuestros jóvenes a la merced, totalmente, están a merced de esta gente que entra dentro de las escuelas, dentro de los adoctrinamientos de la izquierda, que son los que están marcando directamente la línea ideológica y que están llevando a muchísima gente pues, a que esa situación la tengan que afrontar de una manera sola completamente, y el debate lo están llevando a otros términos, que es lo grave, que al final con estadísticas adulteradas y cocinadas para que no se les caiga el relato, lo que se aleja es de la realidad de la sociedad española, y estamos viendo que muchos jóvenes están sufriendo las consecuencias de este tipo de políticas woke, y cada vez lo vamos a ver más porque cada vez, por desgracia, en España son cada vez más implementadas y cada vez vamos a ver más casos como el que estamos relatando. Nos vamos a ir rápidamente a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos con más asuntos en la recta final de este programa. Les esperamos. Las decisiones de las mujeres no están siendo libres. Son empujadas por una sociedad envenenada. Convierten nuestro sistema en totalitario, donde la mayoría decide quién tiene derecho a vivir y quién debe desear morir. Existe el derecho a la vida y además el Estado tiene la obligación de protegerlo. ¿Vida de qué? Es que eso, si lo sacas del útero, eso no sobrevive. ¿De qué? O sea, no sobrevive. Eso no sobrevive, eso se muere a las horas. O sea, ¿no os parece un ser humano? No. Estamos de vuelta y saludamos ahora a nuestra mesa para darnos la alegría de la mañana a Lourdes de Navarretinto. Muy buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, encantada, gracias. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os vuelvo a traer nuestros sobres gourmet, que la verdad es que a mí me parecen una preciosidad para uno mismo, para regalar. Y este, por ejemplo, lo he traído abierto para que se pueda ver cómo va por dentro. En nuestro sobre de 85 gramos, los tenemos de todos los productos. Y bueno, es una preciosidad. Y luego para vosotros os he traído un poquito de paleta que no os la había traído, y me imagino que todo el mundo sabe la diferencia entre el jamón y la paleta. La paleta son las patas de delante, el jamón las de detrás. Las paletas, claro, son más pequeñas, entonces necesitan menos tiempo de curación.
pero al final es lo mismo. La norma exige 12 meses para la paleta, 24 para los jamones. Nuestra experiencia nos demuestra que es mejor 24 para las paletas, 36 para los jamones, porque hay en algunas ocasiones con 12 las paletas y 24 los jamones no está totalmente curado y queda un poquito esa textura de carne cruda. Hemos de decir que la paleta está exquisita y si no que se lo pregunten al plato de Julio, que ya está vacío. Bueno, oye, no tienes, pero vamos a ver, es que siempre me la cargo yo. ¿Y el de Javier cómo está? Ahora hay dos vacíos. Ahora hay dos. ¿Y el de David cómo está? Me la cargo yo siempre, porque Alba, has sido contigo. el primero en terminar. Bueno, puede ser que bueno, sí. Lourdes, háblanos de la carne, que nunca nos has contado. Sí, pues la carne es un producto más de nuestros cerdos de bellota 100% ibérico. Eso es sinónimo de extensividad, ¿no? Son cerdos que están campeados toda su vida, pureza genética, 100% ibérico y alimentación a bellota. La bellota lo que hace es incide en el perfil de ácidos grasos de la carne debido al aceite o al ácido oleico que tiene la propia bellota, ¿no? Entonces, bueno, pues hace que sea más saludable, por eso es importante la alimentación a bellota. Y luego, aunque se dice que del cerdo se aprovecha todo, nosotros solo trabajamos los cortes más nobles y que son los más conocidos, la pluma, el lagarto, solomillo, secreto, carrilleras, etcétera, ¿no? Algunos de ellos tienen un poquito más de grasa infiltrada, como la pluma, y otros, como el solomillo, por ejemplo, son más magros, o sea que para todos los gustos. Y casi todos son aptos para simplemente a la plancha o a la parrilla, son estupendos. Y luego hay una cosa que seguro que no todo el mundo sabe y que me gustaría contar, que la carne de bellota es una carne certificada y que se vende congelada. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones he contado que la bellota se produce de octubre a marzo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento cuando la bellota deja de haber suficiente para alimentar a los cerdos, es cuando hay que sacrificar los animales, ¿no? Entonces, en el sacrificio de los animales y estando presente la entidad certificadora, se despieza, se sacan los diferentes cortes, se envasa al vacío, se certifica y se ultracongela. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede comprar carne en otro estado. O sea, si a mí me intentan vender carne fresca, pues lógicamente no es de bellota, puede ser cerdo ibérico, pero será de un cerdo de cebo. Además, esta carne, su producción es muy limitada, somos muy poquitos los que hacemos de bellota 100% ibérico. Los datos, por ejemplo, de ASICI es el organismo dependiente del Ministerio, que es el que vela para que se cumpla la norma de calidad, pues todos los años, después de cada montanera, saca sus datos oficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última montanera, que es la que comienza en octubre del 21 y acaba en marzo del 22, si se hicieron, estos son datos de jamones, ¿no? Si se hicieron 7.066.000 jamones aproximadamente ibéricos, solo 830.000 eran de bellota 100% ibérico. Desde que se aprobó la norma en el 2014 es el año en el que más producción ha habido de bellota 100% ibérico, pero representa solo un 11%. Bueno, Lourdes, habrá mucha gente en casa que nos esté viendo y a la que se le esté haciendo la boca agua. Cuéntanos. No solo en casa, no solo en casa, estoy viendo las caras de nuestros contertulios. De Navarretinto. En fin. Bueno, pues se pueden adquirir en nuestra página web www.navarretintoibéricos.com, a través de nuestro teléfono 91 625 0228 o en nuestras propias instalaciones que estamos en Alcobendas, en Avenida de la Industria 8. Pues Lourdes, muchísimas gracias por estar. Y me queda por decir claro. que los socios del club, por supuesto, tienen el 10% de descuento. Bueno, yo lo que te digo es que es un sistema de tortura tan sofisticado este que tenéis. A las 2 menos 20 venir aquí a hablar del jamón, traernos estos platos de jamón. Bueno, lo que tiene el jamón es que te das cuenta, se distingue muy bien un jamón de otro por el regusto. Por el retrogusto, o como se llame eso, ¿no? Es decir, como con los vinos, ¿no? Y este es un producto tan delicioso, tan exquisito. Y unos madrileños gallegos, ¿no? Gallego-madrileños. Bueno, hagáis jamón y este jamón. Yo también soy medio. Bueno, yo nací en Badajoz, o sea, yo también soy extremeña. Sí. Es que por parte de mi padre gallegos, por parte de mi madre extremeños.
Qué gracia. Pues nada, la verdad es que disfrutamos mucho. Y además sé que ahora en el restaurante Yumbe, ahí en Castellana, y en Alcobendas, ya está el jamón de Navarretinto. Es decir, que si vais a comer a Yumbe, podéis probar el jamón de Navarretinto. Sí. Es extraordinario. Cierto. Pues Lourdes, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a Vamos vosotros. ahora con otro asunto, porque hemos hablado en muchas ocasiones de los intentos de abrir en Canal, disculpen, la Constitución. Pues bien, ahora estamos asistiendo a otro de ellos. En uno de los momentos más tensos de la relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el ministro de la Presidencia retoma los contactos con el Partido Popular para tratar de reformar el artículo 49 de la Constitución. ¿A quién no le puede parecer correcto cambiar el término de disminuido por personas con discapacidad? El problema es que secesionistas catalanes y vascos han aprovechado el proyecto de reforma de dicho precepto constitucional para tratar de cambiar la Carta Magna por completo. Y por eso la formación de Alberto Núñez Feijóo ha mantenido su veto en el Congreso, al menos hasta la fecha. Abrir una reforma parcial de la Constitución podría suponer la posibilidad de regular por ley orgánica el ejercicio de derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía, o la eliminación del artículo 155, aquel que confiere potestad al Estado para intervenir una comunidad autónoma si ésta no cumpliera la Constitución u otras leyes atentando gravemente al interés general de España. Una cuestión importante dado el control que sobre el Constitucional tiene ahora el Gobierno para decidir ante la celebración de un segundo referéndum ilegal. Y abierta la tarta de la reforma constitucional, el PSOE y Podemos podrían optar por una revisión total, como por ejemplo para modificar la corona, si bien su título regulador necesita de una reforma superagravada que exige amplias mayorías, además de la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales. Y precisamente porque a finales de este año se prevé que todos los españoles vuelvan a las urnas para elegir a su presidente, 2023 podría ser la mejor y casi única oportunidad de socialistas y comunistas para reformar de arriba abajo la Constitución. Dos noticias de última hora que nos llegan ahora mismo. La primera desde Bruselas, porque el comisario de Justicia estudia en estos momentos si la reforma de la malversación de Pedro Sánchez viola las actuales reglas antifraude. Lo ha dicho en una comparecencia que se ha producido a petición del Partido Popular, al tiempo que ha solicitado que se renueve de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial y que además se modifique también el sistema de elección de los jueces. También otra noticia de última hora, está referente a Castilla y León. El Partido Socialista está dispuesto a permitir un gobierno del Partido Popular si rompe directamente con Vox. Los socialistas han exigido que lo que tiene que hacer el Partido Popular es imponer un cordón sanitario a la formación de Santiago Abascal en todas las instituciones. Lo ha dicho hace apenas unos minutos la secretaria de Organización de los Socialistas de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha lamentado que la región en estos momentos está en el limbo. O sea, esta propuesta es muy vieja, vamos. Es habitual. Yo pediría que no se utilice cada vez que hay elecciones. Que no utilice la palabra cordón sanitario, porque no es un cordón sanitario, es un cordón a la democracia, es un cordón antidemocrático. Porque esta gente que dicen aceptar resultados electorales se dedican a hacer cordones sanitarios, al que es el tercer partido, por mucho que ya Tezanos habla que no, pero somos el tercer partido en España, por votación, por votos, en España, y estos señores se dedican a no aceptar los resultados que arrojan las urnas, donde casi 4 millones de españoles apoyan a Vox, y esos señores se dedican a hacer cordones que dicen sanitarios, son cordones antidemocráticos. Sí, pero la diablilla del Partido Socialista ha cogido la manzana, se ha ido a ver a Feijóo y a Mañueco. Les ha dicho, ¿queréis morder de esta manzanita? Seréis como dioses. Seréis lo más chupiguay, porque además podremos abortar todos aquí, con la manzanita así. Uy, vamos a ser súper libres y súper felices abortando a todos nuestros niños. Pero entonces sale de la manzanita el gusano. Y le dice a Feijóo, 1,7 por debajo, que lo dice Tezanos, y ahí se rompe el cuento. Pero el problema no es encontrarte un gusano en la manzana, el problema es encontrarte la mitad. Sí, es verdad. Qué verdad es que no hay paraíso sin serpiente. Frankie. Entre otras cosas. Ay, Frankie. Si tú y yo habláramos, ¿verdad? Sí, que algún día haremos, pero en privado. Sí. Bueno, que habláis mucho todos los días, ¿eh? Sí, pero la verdad es que creo que el matiz que introducía Julio no era exactamente el de ordinaria
hablar ordinario. Nos quedan apenas 14 minutos. Me gustaría ir ya a página internacional, que nos quedamos sin tiempo. Lo primero, esas imágenes que decía Horcajo de Greta Thunberg, la activista climática, que estas imágenes eran las que saltaban en todos los medios de comunicación sobre la detención de la activista después de estar protestando en una minería de carbón. Sin embargo, fíjense en estas otras imágenes. Greta está de pie al lado de los agentes y lo que se rumorea es que podría ser un acuerdo para escenificar esa detención y tener la imagen en todos los medios de comunicación de cómo Greta pues tiene que ser sacada de esa mina. En todos los tontomedios de comunicación que hacen lo mismo otra vez, que cogen la agenda de la izquierda y dicen, a ver, ¿qué hay que sacar a Greta? Venga, pues sacamos a Greta, nosotros también, que somos muy progresistas y muy modernos. No fuera caso. Lo de Greta es una bobada, es decir, es una pobre cría que están utilizando como mascarón de proa, como una imagen, la verdad cada vez más deslucida la pobre, porque claro, ya no es una niña, ahora ya es otra cosa. Se ha inflado a Donuts de una manera inmisericordia. Se ha puesto de McDonald's. Pero no parece que crezca. No la veis igual. Pero a lo ancho sí. No me he fijado tanto. Sí, está creciendo mucho a lo ancho. No. Pero vamos, sobre todo que es que no representa a nadie. Greta no representa nada ni a nadie, más que a unos cuantos que le ponen un dinerillo para que... Y a sus papás que le pagan. Y a sus papás, claro, que son los patrocinadores. La moraleja es de cómo va esta criatura de perdida, porque en el gobierno alemán actual gobiernan los... socialdemócratas. Sí. No, gobiernan incorporados... Y los ecologistas, los ecologistas. Y a los ecologistas les ha parecido que en una situación de emergencia remontar en la producción eléctrica a base de carbón está bien y por lo tanto necesitan carbón y por lo tanto se reabren minas del carbón. Y eso que no lo discuten los ecologistas en el gobierno va a discutirlo la chiqueta Thunberg. La premio Nobel, claro, Greta. La cosa es evidente, acaba pues la Polizei haciendo su trabajo y ella pues fuera, llevada como han visto ahí, pues como si fuera un saco. Otras imágenes, pero estas ya del día de hoy, en las que muestran ese accidente de helicóptero en el que ha fallecido el ministro de Interior ucraniano y también la cúpula de Interior al estrellarse su helicóptero a las afueras de la capital de Kiev. Ese Super Puma en el que estaban volando a una zona conflictiva ha impactado junto a una guardería y el balance de víctimas en estos momentos son ya 18 muertos, entre ellos 3 niños y una treintena de ¿Y por qué se ha caído? De momento no se sabe. Eso no se sabe. Porque dónde ha impactado y todo eso, bien, está muy bien. Pero, ¿por qué se ha caído un Super Puma? Se desconoce en estos momentos. Pues ya está. Pues cuando lo sepamos... Puede ser por un error o puede ser por un... Es un poco raro que no... Lo fácil pues es echarle la culpa a las tropas rusas, a un misil, a un dron, a un no sé qué, ¿no? Y el silencio pues parece que podía ser otra la causa. Podía ser un fallo mecánico, un error del piloto o algo por el estilo. O un atentado, también puede ser. También puede ser. Interno, vamos, que quisieran que desapareciera la cúpula de Interior. Y la otra noticia a la que también hacía referencia Horcajo es esa eurodiputada socialista, Mónica Silvana, que ha sido sancionada por el Parlamento Europeo por acoso laboral. La presidenta de la Eurocámara ha anunciado 30 días de suspensión tras denuncias de 3 de sus asistentes. Ella dice que lo que ha pasado es que ha sido injustamente sancionada. Xavier. Sí, bueno, ella dirá lo que quiera, pero esto no había pasado nunca en el Parlamento Europeo. La propia presidenta tuvo que aparecer en público para decir, bueno, hemos sancionado a esta eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español porque resulta que hemos comprobado, llevan 2 años trabajando este tema, hemos comprobado que las denuncias de acoso psicológico de los 3 asesores que tiene, cada eurodiputado... 3 hombres. No sé si son hombres o no, porque tratan de protegerlos. Tanto miedo le tienen a esta señora, que por cierto es nacida en Buenos Aires, aunque lleva muchos años haciendo política en España, en las filas socialistas. La cuestión es que acosos psicológicos, que 10.000 euros de multa y 30 días de suspensión como eurodiputada. Un mes de empleo y sueldo, como quien dice. Oye, que no está creo que no es sueldo, ¿eh? Creo que son dietas. De empleo. No. La multa es multa tal cual y se configura con las dietas que tiene, que puede consumir en un mes precisamente. Pero luego está suspendida de funciones como eurodiputada y no puede... Pero podrá recurrir. Puede recurrir, claro está. Por tanto, eso está pendiente del recurso.
Porque igual está pobre De hecho, chica. ella ha dicho que va a recurrir, Claro. ha anunciado que va a recurrir, Claro. y creo que también ha dicho que esto es cosa de la ultraderecha, que está detrás de las denuncias. Y luego ha pedido que se aclare lo del Qatargate y el Marruecos Gate, ¿no? Porque estamos teniendo constante información sobre todo eso. ¿Cuánto dinero pagaba Marruecos? ¿A quién se lo pagaba? ¿Cuánto pagaba Qatar? ¿A quién Cada se lo día, pagaba? cada día. ¿Dónde está la chica esta que la encontraron con los 500.000 pavos en una bolsa y está en la cárcel? Si sigue en la cárcel, si no sigue. Nada. García Gallardo, es que has opacado la información sobre Marruecos y Qatar en Europa, hombre. De verdad, es que ¿cómo sois, eh? Estáis tapando todo el día las cosas importantes. Las vergüenzas de otros. Gallardo, ay, Dios mío. Tapando las vergüenzas de otros. Es ironía, ¿eh? No lo digo. Falta el letrero. Falta el Yo solo te digo una cosa. que siempre dice Imagínate lo que tiene que haber hecho esta señora. Porque lo sabe, los europarlamentarios son Menos los que violarlos son todo. medio dioses, que van delante con su séquito detrás, porque he tenido la oportunidad de poder verlo, son intocables directamente y el filtro que se le hace a los asesores es brutal para que la haya cogido y la haya metido mano. Y ya otra vez más, pues el Partido Socialista Obrero, una vez más demostrando que son los que Pero más... debe ser de PSOE, pero muy de derechas esta chica, ¿no? De la parte de los... Como la otra, ¿no? Otra cuestión. Ayer comenzaba el foro de Davos. Vamos a ver cómo fue ese inicio. La aristocracia ideológica se pone sus mejores galas para ir al encuentro anual en Davos. Esta vez llegan realmente pesimistas. En el informe de 98 páginas, de hecho, se deshacen en adjetivos no precisamente alegres para describir la que se nos viene. Y hasta tiran de palabras nuevas. Escuchen, policrisis. Una situación de riesgos múltiples que ocurren a la vez y que se retroalimentan porque están sumamente interconectados. Pero si le preguntamos a Pedro Sánchez, eso no ocurre en España porque el presidente vive en otra realidad en la que nuestro país lidera la economía mundial. Seguirá la incertidumbre, la alta inflación y el estancamiento de algunas de sus naciones más grandes debido a la guerra. España sufrirá inevitablemente algunos de los efectos de este contexto, pero también está mostrando magníficos signos de resiliencia y fortaleza. España tiene el nivel de empleo más alto de su historia, sigue creciendo por encima de la media de la eurozona. Pero Davos es algo más que Sánchez sacando pecho de una España que coge velocidad de crucero, porque el fundador del foro, Klaus Schwab, insiste en que estamos atrapados en una mentalidad de crisis sobre crisis y sobre crisis una. Según el análisis de Schwab, la policrisis tendría varios riesgos a corto plazo. La crisis del coste de la vida, las catástrofes naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, la confrontación geoeconómica, la incapacidad de mitigar el cambio climático, la erosión de la cohesión social y la polarización de la sociedad. ¿Y qué se propone desde el foro para esta catastrófica situación? Pocas cosas, pero muy profundas, a ver si las entendemos bien. Una aceleración de la transición hacia energías renovables, una codificación de las normas medioambientales, sociales y de gobernanza, empleos sociales y verdes para construir economías inclusivas y resilientes, y por último, faros de diversidad, de igualdad y de inclusión. Se habrá quedado usted igual con tanta inclusión y tanta resiliencia, pero le vamos a dar un dato que seguro que entiende perfectamente. Solo al último apartado de diversidad, igualdad e inclusión se va a doblar la inversión, en total 15.000 millones de dólares en no se sabe muy bien qué. Esto los líderes, vale, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues no hay de qué preocuparse, en la propia página del Foro Económico Mundial se muestran los objetivos más ambiciosos para el año 2030, la situación ideal. Entre estos puntos encontramos eliminar el consumo de carne o de lácteos, no consumir más de 2.500 calorías diarias, poder comprar 3 prendas de ropa cada año, aunque no incluye la ropa de trabajo, tener que justificar que algo en casa se ha roto para poder comprar uno nuevo o no poder tener vehículo propio si contamina, solamente poder compartir eléctricos o alquilar uno cuando lo necesitemos. Esto sería, dicen, lo ideal, pero se conformarían con llegar a algo que se le acerque. Todo un entramado de ideas inconcebibles para nosotros, que sin embargo a los líderes que se reúnen en Davos no parece que les desagraden. David. Bueno, lo que estábamos comentando antes, que el objetivo real, cuando estamos hablando de los coches de la Guardia Civil eléctricos, es lo que estamos viendo ahora, que no tengamos coches. Mientras Sánchez se mueve en helicópteros, en Falcon, con un séquito de 50 coches, el ciudadano de a pie, trabajador, apenas no va a tener eso, no va a tener nada y será feliz, no va a tener vivienda, no va a tener familia, no vas a tener coche, no vas a tener nada, porque al final estos señores, pues eso, te van marcando su agenda ideológica que va asomando cada vez más la patita, porque te ponen
los titulares te parecen muy buenos, que puedes decir, hombre, ¿quién va a estar en contra de la pobreza? ¿Quién va a estar en contra de Cagua? Pero la realidad es esa. La realidad que esconde es que es Parece como si quisieran social. tener de patrón a San Francisco de Asís. A ver. ¿No? Mira, yo después del pase del presidente Sánchez por el foro de Davos, que los suizos dicen Davos y no Davos, resulta que me quedo confortado por una cosa, sobre todo por una cosa. No está por fuera. sus mentiras, que luego hablamos de ellas si queréis, sino porque como nadie quiere reunirse con él, el presidente de Microsoft, el presidente de Cisco, el presidente no sé qué, pues ha montado una especie de reunión de la bodeguilla, pero en Davos, con el de Iberdrola, con la de Santander. Iberdrola no fue. Y resulta que Y en Botín llegó esa tarde. reunión, alto ahí al dato, Galán no va. Y la presidenta del Santander, Botín, llega tarde. Llega, pero muy tarde, ¿eh? Llega, como dicen en catalán, a misas dichas. ¿eh? A misas dichas, Y sí. en lo otro, en lo importante es que el discurso es completamente infumable. O sea, pretender y contar a esos señores que son la élite del mundo de los negocios, que España es el país donde se crea más empleo, pues es de coña marinera. El más paro de Europa. Sobre todo porque eso, mira, hoy Escrivá ha tenido que corregir la lista de los que están afiliados a la Seguridad Social. Esta es una lista bastante fácil de hacer, ¿no? Bien, pues ha tenido que restarle al dato 70.000 afiliados, que era lo que le había inflamado, por ser amable, durante el año pasado, el tal Escrivá. En un país en el que es un escándalo que cuando salen los datos del paro, a los que están sin trabajo y por tanto en el paro, pero les envían a hacer un curso de formación de otra profesión, se les excluye de la lista de los desempleados. A ver, ¿tienen empleo? Dice, no. ¿Tiene usted derecho a excluirme de la lista de los desempleados? Dice, tampoco. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque así envían al limbo 250.000 personas. ¿Que están en el paro? Sí. Hacen lo mismo con los que dicen, oiga, el COVID me ha dejado los pulmones hechos una basura y entonces resulta que no puedo trabajar 8 horas, pero aceptaría encantado un nuevo trabajo porque estoy en el paro después de salir del hospital, lo aceptaría de 4 o 5 horas encantado. Ah, ¿no aceptaría usted un trabajo de 8 horas? Que lo borren inmediatamente de la lista del paro. Y eso suma 220 y tantos mil. O sea, 500.000 hurtados al control de los que están en el desempleo en España. Y pues si haces eso, que no me cabe duda que sabe que se hace, pues cállalo, no vayas predicando por ahí. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos para seguir informados. El Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo. Les veo mañana aquí a las 12 puntual, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz miércoles. Hasta mañana.